buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles de vivedistinto.com y hoy traigo al mejor invitado que podía traer al podcast, Ángel Alegre de viviralmaximo.net. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí contigo. Bueno, Ángel, la mayoría de los que escucháis este podcast ya lo conocéis. Es súper conocido dentro de la blogosfera en español. Y además, él me hizo una entrevista que para mí pues es la mejor entrevista que me han hecho en la vida y creo que no es la primera vez que te lo digo. Y le pedí a Ángel que se pasara por aquí porque creo que nos puede enseñar un montón de cosas. Ángel, no me quiero centrar en tu historia porque creo que ya todo el mundo la conoce, ¿vale? Voy a hacer una pequeña intro y luego vamos al lío que creo que ahí podemos sacar mucho más jugo de que hayas pasado por aquí. Para el que no lo conozca, Ángel es el creador, el autor de viviralmaximo.net y es un chico de Cáceres que es, bueno, ahora estamos hablando de eso, que cada vez somos menos chicos, ¿no? Es 2 años más mayor que yo, es del 85 y recién terminada la carrera de Ingeniería Informática se marchó a Estados Unidos a trabajar para Microsoft. Digamos que cumplió el sueño de cualquier estudiante, ¿no? Pues carrera y un trabajo en una empresa, pues imaginaos, para cualquier ingeniero de informática, pues Microsoft es llegar y besar el santo. Al cabo de 4 años trabajando ahí, te diste cuenta de que a pesar de que tenías lo que se consideraba la vida perfecta, no eras feliz. Y decidiste dejarlo todo y empezar a viajar. Y a la vez de que empezabas a viajar, comenzaste el blog de viviralmaximo.net. Tu plan inicial fue el de ganar dinero online con el marketing de afiliados. Si no recuerdo mal, montaste varias webs y llegaste a tener éxito con una de ebooks, ¿no? De e-readers. Sí. Y bueno, poco a poco pues empezaste a viajar. Lo primero que se me viene a la mente es ¿en qué momento pasó Vivir al Máximo a ser tu negocio principal? Y si fue algo casual, es decir, que sin quererlo te encontraste con ello, o realmente lo buscaste y dijiste, oye, lo de estar escribiendo reseñas de productos no mola tanto como estar escribiendo mis vivencias por el mundo y quiero que esto sea lo que a mí me hace ganarme la vida. Pues yo cuando dejé mi trabajo y empecé a vivir al máximo, yo ya comentar que ya me ganaba la vida con la afiliación. Es decir, esto no fue que un día yo dije, bueno, me voy a ganar la vida con internet, al día siguiente dejé el trabajo y me puse a trabajar en ello. No, yo 2 años antes de dejar el trabajo aproximadamente ya tuve esa crisis personal y ahí fue cuando empecé a formarme en negocios online, a construir estas webs que comentabas antes y llegó un punto en el que tenía una web, esta de los ebooks que comentabas, que ya me estaba dando 1.500 euros y ahí ya vi que era el momento ideal para dejar el trabajo y irme a viajar. Y ahí cuando me empecé a viajar, justamente fue cuando empecé este blog de Vivir al Máximo, que es con lo que ahora me ganó la vida. Y en su momento, pues Vivir al Máximo lo creé para compartir, ¿no? Porque para mí los 2 últimos años anteriores habían sido muy intensos, tanto a nivel personal, de decidir dejar un trabajo tan bueno como este, de descubrir todo el mundo de los negocios online, que para mí era desconocido, de todo esto de que se podía trabajar mientras viajabas, que en aquel momento era como algo que nadie sabía que era posible. Yo sentía que esto lo tenía que compartir, que esto en España nadie lo sabía. Yo recuerdo que en aquel momento el libro de Tim Ferriss tenía 2 reviews o 3 reviews en Amazon, para que la gente se haga una idea de lo que estamos hablando. Ahora tendrá cientos, pues en aquel momento tenía 2 y además eran todas negativas, ¿no? Decían, timador, no sé qué, humos, ¿no? Estafador, sí. Y yo digo, vale. Al libro de Tim Ferriss que te refieres es La semana laboral de 4 horas, ¿no? Correcto, sí, el primero, que fue el que un poco a mí me cambió la vida, ¿no? Entonces yo decía, joder, tengo que compartir esto para contar que esto funciona, que esto es real y bueno, todas esas cosas que en Estados Unidos sí que había más blogs de lo que hablaban. Entonces decidí empezar a vivir al máximo y cuando yo empecé sí que tenía en mente la posibilidad de que quizá podría vivir de ello algún día, porque seguía algunos blogueros que vivían de su blog y me molaba esa idea, pero yo no tenía ni fechas ni ningún plan detallado de, mira, a los 3 meses voy a lanzar un producto ni nada, ¿no? Es
decir, mi único plan era, yo voy a publicar 2 veces por semana, que es el objetivo que me había marcado, voy a crear una audiencia, que en aquel momento todo el mundo hablaba de esto, de la importancia de tener una newsletter y crear una audiencia y demás, y una vez que tenga una audiencia, pues les escribiré un correo y les diré, oye, ¿con qué os puedo ayudar? Me dirán cuál es su mayor problema y con eso pues ya les venderé algo, ¿no? Pero ese era todo mi plan, ¿no? De momento, el objetivo principal era empezar y compartir. Y nada, así fue, yo me marché de viaje, el día que me marché a Tailandia, que fue mi primer destino, fue cuando abrí Vivir al Máximo y estuve pues viajando y publicando 2 veces por semana en el blog, mientras me ganaba la vida de manera pasiva con los ingresos que me daba esta página de lectores de ebooks, que tampoco me estaba dando mucho, 1.500 euros, pero para vivir en Asia pues era más que suficiente. Y recuerdo perfectamente que esto fue en julio de 2013, que estaba en Jeju Island, que es una isla volcánica que hay en Corea, bastante perdida, donde creo que había solo un único albergue, y estaba allí, y no sé, estaba trabajando, escribiendo algo, y me llegó un correo de Google diciendo que habían detectado enlaces artificiales a mi página y que me iban a aplicar una penalización. A tu página de la de los ebooks, la que me estaba dando los ingresos. Y a partir de ahí, al día siguiente, como que me penalizaron varias de las páginas y bajó el tráfico más de un 50%, entonces los ingresos se desplomaron. Y claro, yo ahí le vi las orejas al lobo. Ahí empecé a reflexionar sobre este tema y además había leído un libro que se llama The Millionaire Fast Lane, en el que justamente hablaban de esto, ¿no? Que hablaba el autor de que es muy importante ser el conductor de tu negocio y que si realmente tienes un negocio que depende de un tercero, que no tienes un negocio, porque en cualquier momento, si el tercero decide, te borra del mapa, ¿no? Entonces lo vi en mi propia piel, que esto era cierto, que de un día para otro mis ingresos se habían desplomado y que realmente este tipo de negocio, este modelo de negocio de la afiliación, pues dependía por un lado de Google y por otro lado de Amazon. Eso y que esto no es lo... Que no solo es Google, sino que además cualquier programa afiliado te depende del afiliador, ¿no? Y si cambian las condiciones en cualquier momento, de hecho ha pasado ahora recientemente que Amazon ha reducido las comisiones y punto. Y de golpe te reducen los ingresos, y es que no puedes hacer absolutamente nada. Exacto, no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, yo digamos que ahí le vi las orejas al lobo y yo ya tenía en mente me gustaba más dedicarle tiempo al blog que dedicárselo a las páginas nicho, ¿no? Porque había una parte de mí que decía, vale, esto está guay, me da dinero, pero joder, no quiero que el trabajo de mi vida sea el hacer análisis de lectores de ebooks, ¿no? Como que con Vivir al Máximo siento que estoy creando algo guay, compartiendo mis ideas, hay gente por ahí desconocida que me escribe, que encuentra mis ideas y me cuentan lo mucho que les ha ayudado y esto mola. Además, como que veo que tiene tracción porque, yo qué sé, ya me habían llamado de la radio, alguien que había encontrado, pues había leído mi historia, le había parecido interesante, me habían hecho una entrevista, había gente que me escribía para darme las gracias, había hablado con algunos lectores y decía, joder, esto mola y no sé, creo que está funcionando y que puede convertirse en un negocio, ¿no? Entonces, esto que me ha pasado con Google es como la señal para poner el foco ahí, en Vivir al Máximo. Pero, claro, en ese momento yo no tenía todavía nada que vender, ¿no? Ya había empezado a crear esa audiencia, yo que sé, tendría 500, 600 suscriptores, pero no tenía nada que vender. Entonces, seguí viajando por Asia, estuve después de Corea en Japón con unos amigos, luego ya me volví a España, fue como estuve los 6 primeros meses viajando y volví a España. Y ahí dije, vale, ahora tengo que vender algo, si quiero que esto me dé dinero, tengo que hacer realidad ese plan de ya tengo una audiencia medio creada, voy a ver qué les puedo vender. Y yo lo que había visto durante esos meses es que mucha gente me escribía para hacerme preguntas relacionadas con blogging, ¿no? Pues había gente que encontraba mi blog y decía, joder, Ángel, me encanta tu blog, mira, yo tengo el mío, no me lee nadie, ¿qué me recomiendas? Échale un vistazo y dame tus recomendaciones. Y yo entraba y le daba mis recomendaciones. Había gente que me decía, yo quiero montar un blog, pero es que no sé de qué hacerlo y demás, ¿no? Entonces yo vi que esto era un problema, ¿no? Que había gente que quería empezar un blog, pero no tenía una idea o no sabía cómo hacerlo, la parte técnica o lo que sea, o gente que lo había empezado, pero que el blog estaba mal enfocado y que no tenía tracción, que no sabían cómo hacerlo crecer. Entonces, como esto a mí, pues, se me había dado más o menos bien, tampoco es que tuviese millones de visitas, pero bueno, sí que había tenido tracción, pues decidí crear mi primer curso justamente para arreglar este problema, ¿no? El de empezar el blog. No centrarlo en la parte técnica tanto, sino más en la parte estratégica, ¿no? De qué cosas tienes que tener en cuenta para que el blog, pues desde el primer momento tenga posibilidades de que vaya bien. Luego irá bien o mal en función de lo bien que escribas y de cómo lo... De cómo enganches o lo que sea. Pero sí que es cierto que es algo que todavía a día de hoy pasa, que la gente además
se pierde entre todo lo que hay de internet, ¿no? Y que no saben cómo hacer una estrategia para captar suscriptores o llegar a su canal, o por lo menos, pues eso, hay como un ABC, ¿no? De decir, vale, monta esto, ya coge suscriptores, empieza a hacer y poco a poco pues irás posicionándote dentro de la blogosfera. Entonces, ahí me imagino que creaste el curso de Idea tu Blog. Sí, inicialmente el curso se llamaba El Nicho Perfecto, que es un nombre muy malo porque no queda muy claro lo que es. Esta es la versión original y lo vendí, lancé. Todavía no estaba creado el curso, simplemente publiqué un post en el blog diciendo, mira, tengo esta idea, creo que hay gente a la que le puede interesar, voy a compartir con un grupo de personas reducido, de 10 personas, pues todo lo que sé sobre blogging. El curso todavía no está creado, lo iré entregando como cada semana, crearé los contenidos y los entregaré a la semana siguiente y valdrá 19 euros. Este era el precio inicial. 19 euros iba incluido. Ojo, iba incluido. Y nada, lo en texto. No, eran en vídeos. Eran en vídeos, pero en plan super cutre. Es decir, con la plantilla del PowerPoint, la de por defecto, esta que creo que tiene, se llama Calibri la letra, sí. Pues con esto, con fondo blanco, sin logo ni nada, como versión beta total. Y nada, lo publiqué el post y en menos de una hora se llenaron todas las plazas. Claro, te diste cuenta que habías facturado 200 euros, ¿no? Claro, sí, de hecho se metieron 13 personas porque no me dio tiempo a cerrarlo a tiempo y se metieron más gente de la cuenta, pero se llenó. Y sí, efectivamente, a nivel económico fue un desastre porque creo que además tuve que comprar un plugin de membresía que me valió más de lo que había facturado. Sí, claro. Pero en aquel momento eso era lo de menos, ¿no? Yo lo que quería comprobar es que, joder, que esto había demanda, que era factible, y si he facturado 19 ahora, 200 euros ahora, pues en un futuro podré subir el precio y meter más gente y esto puede funcionar, ¿no? Yo recuerdo eso, que estaba muy contento esa mañana porque decía, joder, esto puede funcionar, ¿no? Es la primera vez que lo vi. Y nada, hice esa edición, creé los contenidos, además fue como muy personalizado, tenía un foro en el que respondía a todo el mundo, luego hice una sesión de Skype con cada una de las personas que hicieron el curso para que me diesen su feedback y demás, y aprender. Y luego, al año siguiente, lo volví a lanzar, pero ya esta vez subí el precio a 97 euros, que recuerdo que me dio un montón de miedo. Ahí mis padres diciéndome, esto es súper caro, esto es una locura, hijo, no sé qué, piénsatelo bien. Pues imagínate, ¿no? Pero se apuntó gente, se apuntaron, yo qué sé, 40 o 50 personas. Claro, y de golpe ya pasas a facturar, pues eso, ¿no? 4 o 5 mil euros y ya lo ves diferente. Eso, entonces, sí. Hostia, vale, aquí ya hay negocio de verdad, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, la realidad es que eso, en 2014, pues estaba facturando todavía muy poquito. Lancé este curso, luego lo cerré, porque fue como un lanzamiento de abrirlo y cerrarlo, y luego pues ganaba algunas cosas de comisiones de hosting y cosas así, pero poquito. Realmente, cuando yo considero que Vivir al Máximo se convirtió en un negocio y cuando ya tuve unas cifras de facturación decente, fue en 2015, que empecé a trabajar con Frank Escipión, porque eso, pero está facturando muy poco. Entonces empecé a trabajar con Frank, hice un mentoring con él y Frank es muy bueno para esto. Frank me cogió y me dijo, a ver, Ángel, ¿qué podemos vender la semana que viene? Y yo ahí ya hablo, no, ¿cómo vamos a vender la semana que viene? Yo no puedo vender nada. Sí, la semana que viene vamos a vender algo. Pues mira, tengo un curso que lancé una vez que se llama El Nicho Perfecto, no sé qué. Pues, esto perfecto, pero es que tengo que rehacerlo, déjate de tonterías, la semana que viene hay que venderlo. Bueno, dame una semana más, venga, 2 semanas. A ver, abrió el calendario, fecha 17 de febrero, aquí lanzamos, perfecto. A ver, ¿a qué precio lo vamos a vender? Pues venga, 97 euros, 97 euros. Abrió un Excel, 97 euros, si le quitamos el IVA, si le quitamos el IRPF, no sé qué, no sé cuántos, te quedan 40 euros. ¿Tú crees que vale 40 euros el curso o crees que vale un poco más? Bueno, yo creo que quizá un poco más. Pues venga, 147, tal. Y me puso las pilas, dijo, el nombre el nombre no Nicho Perfecto, ¿eso qué significa? A ver, busca otro nombre. Pues mira, el curso consiste en, pues si tienes una idea para crear un blog, pues convertirlo en un blog. Vale, idea tu blog, no sé qué. Y me puso las pilas y digamos que me obligó a lanzar. Y entonces yo lancé sin tener la nueva versión del curso hecha. Y luego, de nuevo, como una semana antes, iba haciendo el contenido que ya estaba más o menos creado, pero que lo quería mejorar y hacerlo con un diseño un poquito más bonito y demás. Y así fue como creé Idea tu Blog. Y esta fue la primera vez que facturé algo decente. Yo creo que se apuntaron
sé, 80 y pico personas o 90 y pico personas. Y era 147 euros, sí, claro, sí. Y nada. Pasaste los 10.000 euros, que también es como una cifra que te cambia el chip, ¿no? Es decir, hostia, vale, esto es una empresa, he facturado 10.000 euros de golpe y qué guay. Sí, ahí fue cuando ese ha sido el primer año, porque luego hice algunas promociones del curso, hice algunos webinars para otras audiencias, también hice alguna promoción de afiliado con amigos y demás, y entonces 2015 para mí es el año en el que Vivir al Máximo ya se convirtió en un negocio decentillo. Y bueno, de hecho, fijaos la importancia que tiene un mentor. O sea, sencillamente fuiste a buscar a alguien que ya estaba a donde tú querías llegar, que en ese momento yo recuerdo también que Frank todavía no habría ni siquiera lanzado lo que era la tribu o estaría lanzándolo en ese momento y ofrecía mentorías y era alguien que ya está facturando, ¿no? Y que realmente además lo explicaba y demás. Y te cogió a ti y te dijo, bueno, te pones las pilas, tienes que hacer esto y de golpe pues estás ya creando un negocio tuyo que en realidad tenía ese potencial, pero que no eras tú mismo que no se atrevía a dar ese paso, ¿no? Sí, totalmente. Yo siempre que he tenido un bloqueo o un punto en el que me he estancado, la manera de salir del estancamiento ha sido contratando un mentor. De hecho, no lo he contado antes, pero con el curso este del dicho perfecto, el primero, el que lancé a 19 euros, los inicios de Idea tu Blog, para lanzarlo tampoco me atrevía, porque mi bloqueo era como lo quiero hacer perfecto, ¿no? Como quiero hacer el curso definitivo, que hable de todo, que trate de SEO, de contenidos, de no sé qué. Necesito un micro perfecto para que quede todo bonito, un diseñador que me haga al final pues entras en parálisis, porque realmente estos son excusas porque tienes miedo, ¿no? Entonces contraté a una business coach americana que me recomendó, no sé, creo que fue Hannah Kanya o alguien así, y tuve solo 3 sesiones con ella, pero esta chica fue la que me obligó a lanzar. Lo que me dijo fue, déjate de un curso tan grande, piensa en un único problema pequeñito y haz un curso pequeñito solo para resolver ese problema. Y ahí fue cuando pasé de un curso de blogging en general, que no tiene mucho sentido, a decir, vale, sé que hay un problema que es que a la gente le cuesta empezar, que tiene una idea en la cabeza pero no sabe cómo darle forma a esa idea y convertirlo en un proyecto que pueda ir bien, y convertirla en un blog que puedas entrar y verlo, ¿no? Entonces voy a centrarme solo en contar esto. Esto ya es mucho más sencillo, pues ya solo hago 4 módulos, en el primero explico no sé qué, en el segundo tal, y esto ya es más manejable. Y no pasa nada porque esté mal que utilice la plantilla esta por defecto del PowerPoint, porque pues más adelante puedo rehacerlo, si va bien, claro, puedo rehacerlo y volverlo a grabar y ya está. Exactamente. De hecho, bueno, por lo que nos contabas, tú fuiste nómada digital antes de que se pusiera de moda el nomadismo digital, porque yo creo que para ese entonces ni siquiera se hablaba, ¿no?, de digital nomads, o a lo mejor en habla inglesa empezaban a salir estas palabras, pero no eras un nómada digital consciente de ello, ¿no? Para los que te conocemos y por lo que nos estás contando, pues es evidente que tú tienes una mente de ingeniero total, o sea, necesitas todo pensar que quede perfecto, eres una persona súper meticulosa. ¿Cómo hacías viajando y trabajando al mismo tiempo online? ¿Cómo te organizabas? Pues sí, es cierto que soy muy meticuloso, muy estructurado, me gusta como tener las cosas bajo control, me encantan los Excels y este tipo de cosas, pero a la hora de irme de viaje y de trabajar lo hice de una manera mucho más sobre la marcha. Es decir, yo me marché únicamente con un billete de ida a Bangkok y un poco la idea era, voy a llegar a Bangkok, en Bangkok conoceré gente y yo qué sé, les preguntaré qué sitios te han gustado de Tailandia o dónde vas a ir al siguiente lugar y me iré con ellos o iré a los sitios que me recomienden y un poco iré tirando del hilo y haciendo las cosas sobre la marcha, porque justamente eso es lo que quería experimentar. Quería poder levantarme un día y yo qué sé, que esa noche tomando una cerveza nos calentásemos en un grupo de amigos, venga, mañana nos vamos a Hong Kong, venga, a Hong Kong, pum, irme a Hong Kong, ¿no? Como que quería tener esa libertad máxima. Entonces, como digo, no, en este sentido el viaje lo planeé muy, muy poquito. Y sobre el tema de trabajar, pues mi único objetivo que me marqué era publicar 2 veces por semana en el blog. No sé por qué esto lo tenía como muy, muy interiorizado, me había marcado este objetivo, creo que fue a raíz de leer un libro que se llama Ikigai,
de Sebastian Marshall, en el que daban un consejo que creo que era muy bueno, ¿no? Que decía que la clave para mejorar en algo es centrarse en la cantidad, ¿no? Que si tú te obligas a crear mucho, pues a la fuerza, pues como te vas a obligar a practicar, pues vas a ir mejorando. Y de esos 50 posts que escribas en un año o 100 posts que escribes en un año si publicas 2 veces por semana, a lo mejor muchos son malos, pero habrá 2 o 3 que sean la leche. Y al final esto es lo importante, ¿no? Porque si luego tú tienes que vender tus servicios como redactor, los posts que vas a enseñar van a ser los buenos, ¿no? Los buenos, no vas a enseñar los malos. Y que un post se haga viral o que lo pete mucho, como que es lo que normalmente hace que tu proyecto explote y que te lleve al siguiente nivel, ¿no? Entonces, como que esto lo tenía muy interiorizado y esta era mi obligación, publicar 2 veces por semana, pasase lo que pasase. Y a veces, pues joder, esto era... No me apetecía nada porque lo que me apetecía era salir con la gente del hostel o lo que sea, pero tenía que publicar porque al día siguiente tocaba publicar y me quedaba toda la noche escribiendo. Como que esto, no sé, yo soy una persona muy profesional y muy responsable en este sentido, siempre he sido como un estudiante muy responsable y me lo tomaba a rajatabla. De hecho, yo creo que el primer año no fallé ni una sola vez y publiqué todas las semanas 2 veces, creo que publicaba lunes y jueves, pero religiosamente, y da igual que tuviese viaje, que sacaba tiempo para hacerlo. Entonces, este era mi único planning, me iba organizando sobre la marcha. Yo creo que esto también fue un periodo de aprendizaje para mí y creo que es un periodo por el que tiene que pasar cualquier nómada digital y cualquier autónomo, ¿no? El aprender a gestionar tu tiempo, a organizarte como mejor te funcione. Entonces, probé diferentes maneras. Y al principio me costaba bastante porque tenía el chip vacaciones, por decirlo así, ¿no? De estoy viajando, tengo que aprovechar cada día al máximo y me fatigaba mucho el tener que renunciar a cosas porque sentía, joder, me estoy perdiendo esto. Pero luego como que entendí, vale, estas personas que están ahí a muerte saliendo todos los días, en una semana se vuelven a su trabajo y yo me voy a quedar aquí 6 meses. Entonces no pasa nada si esta noche me quedo escribiendo. De hecho, el escribir, digamos que es lo que me va a permitir el poder seguir haciendo esto a diferencia de esas otras personas que están de vacaciones. Sí, entonces al final, a base de probar diferentes cosas, lo que al final como acabé organizándome era, encontré una especie de base, que en mi caso fue Chiang Mai, que era una ciudad en la que me encontraba cómodo, en la que conocía ya a gente que vivía allí, no solo viajeros, sino gente que vivía allí, tenía ya mis restaurantes, mis cafeterías favoritas, con comida sana y demás. Entonces, lo que hacía, me pasaba un mes en Chiang Mai, más centrado en trabajo, pues escribiendo posts, yo que sé, si tenía que hacer un rediseño del blog, pues aprovechaba para hacerlo ahí, yendo al gimnasio, comiendo bien y demás, y luego me iba un mes a viajar. Pues me iba un mes a China y estaba todo el mes viajando, seguía publicando, pero digamos, simplemente eso, ¿no? Como dedicándole lo menos posible al blog. Y luego llegaba un punto como en el que ya me saturaba de ver tantos templos chinos y de comer fuera y de no hacer ejercicio y demás, entonces volví a Chiang Mai y era como la recuperación, ¿no? Y además tenía ahí amigos que, quieras o no, cuando estás viajando te saturas un poco también de conocer siempre a gente nueva que siempre te preguntan lo mismo, ¿dónde has estado? No sé qué, ¿de dónde eres? Tal. Entonces era como volver allí y hablar con personas que ya conocía y con las que ya tenía una relación, no tenía que hablar de estas cosas. Entonces al final un poco de manera orgánica fue mi forma de organización a la que llegué. Y bueno, tú estuviste haciendo esto durante un periodo no tan largo de tiempo, ¿no? O sea, creo que fue durante un año o algo así, que ibas y volvías o incluso menos. Y llegó un punto en el que decidiste volverte para Europa. ¿Por qué pasaste de decir, vale, ya está, ya conozco sudeste asiático, esta tanta movilidad me apetece menos, entonces me voy a buscar una base? Y si no recuerdo mal, primero volviste a Cáceres y luego te fuiste en varias ciudades europeas. Pues básicamente fue el primer año, me fui a Asia, hice Asia, estuve 6 meses viajando por el sudeste asiático, luego volví un par de meses a Cáceres y luego estuve en la India, que era la boda de un amigo de Microsoft y demás. Así que el primer año fue Asia, el segundo año fue Sudamérica, que estuve lo mismo, 6 meses viajando por Sudamérica, luego volví y tal. Ese segundo año, después de volver, me fui a Barcelona, porque me apetecía pues probar a vivir a Barcelona, que había estado de visita y dije, la ciudad está chula, me apetecería probar a vivir aquí. También probé a vivir en Madrid ese año el año siguiente es cuando probé a vivir en Madrid
Y el tercer año hice Europa. Dije, pues mira, Europa, estoy viajando a Sudamérica, he viajado a Asia, pero Europa hay países que no conozco. Yo que sé, no había estado en Italia, por ejemplo. Entonces hice un pequeño viaje por Italia de un mes. Estuve también en Suiza, como viajes más cercanos. Ese fue el año, perdón, que estuve al principio en Madrid y luego en Barcelona, porque también me apetecía probar a vivir en estas ciudades. Y Pero aquí, digamos que ahí... perdona Ángel, ¿cómo hacías cuando te venías a vivir a Barcelona? ¿Que alquilabas una habitación o en Madrid? O sea, ¿cómo llegaste? Porque me imagino que no pillas tú solo un piso la primera vez porque, bueno, pues fianza, muebles, etcétera, etcétera, que eso es como asentarse mucho, ¿no? ¿Cómo hiciste? Yo me quedaba, buscaba alquileres cortos, por periodos cortos. Una vez en Barcelona estuve en Airbnb, también en Barcelona estuve en como un piso de alquiler corto, no sé cómo se llama, hay como empresas que tienen varios pisos y te los Sí. alquilan pues mínimo un mes, creo que se llama alquiler temporal o algo así, que ya están perfectamente amueblados, es justamente para este tipo de situaciones, yo que sé, empresarios que vienen a lo mejor a hacer un proyecto varios meses a Barcelona y demás. Creo que yo lo alquilé con una empresa que se llama Vive Barcelona, la verdad es que un piso muy guay cerca de Arco del Triunfo. Y en Madrid estuve en casa de un amigo, que él vivía en Madrid, tiene su propia casa y tiene una habitación libre, entonces le escribí, oye, ¿qué te parece si te alquilo la habitación? Yo no te voy a dar mucha molestia, mientras tú estás trabajando y voy a estar en casa con mis proyectos y luego por las tardes hacemos cosas juntos, y me dijo que ok, y estuve con él, creo que fueron 2 o 3 meses. ¿Y de ahí ya saltaste a Italia, decías, primero? Sí, el tercer año hice eso, un viaje de 2 o 3 meses por Europa, estuve en Suiza, estuve en Italia mes y medio, y luego en verano hice otro viaje con mis amigos. Ese año fue no sé si fue Indonesia o hice también un viaje en verano con amigos, pero sí, ese año ya estaba más tranquilo. Y al final lo que pasó es que me eché una novia de la República Checa y me trasladé a vivir a Praga. Sí, además recuerdo el correo que mandaste a todos tus suscriptores que dijiste esto tal cual, me he echado novia y contabas eso, que te ibas a Praga. Económicamente, durante esta primera fase, digamos, ¿no?, en la que estás más viajero y dando vueltas, pues primero por Asia, luego América Latina y luego Europa, ¿qué presupuesto? ¿Tú manejas presupuestos mensuales o presupuestos anuales tuyos? Bueno, antes has dicho que eres un fanático del Excel, supongo que sí, que tienes claro lo que gastas cada año o cada mes. ¿Qué presupuesto más o menos tenías, te acuerdas? Pues fíjate que, aunque me gusta el Excel para otras cosas, para el tema del dinero nunca lo he utilizado. Nunca he hecho presupuestos. No sé si es porque leí de joven a Ramit Sethi, que está como es una persona que está muy en contra de los presupuestos porque dicen que no funcionan y demás. Y yo nunca me he hecho presupuestos. Al final, con el tema del dinero, mi mayor objetivo en relación a dinero es poder vivir sin tener que preocuparme del dinero. Y por suerte he podido hacerlo desde bastante joven porque tuve un buen trabajo en Microsoft en el que me pagaban un buen salario, y yo pues llevaba mi estilo de vida, que tampoco es un estilo de vida de grandes lujos, pero también sin privarme de nada, y más o menos sabía que estaba gastando bastante menos, que de mi sueldo, porque yo veía que el dinero se me gastaba sino que iba creciendo, y aún así, y además tenía dinero extra para ahorrar y para invertir. Entonces, eso iba bien. Con el viaje, pues lo mismo, a pesar de que el blog no estaba facturando mucho dinero, tampoco estaba gastando mucho dinero. Entonces, seguía gastando menos de lo que ingresaba. Yo veía que eso iba bien, que mi net worth no bajaba, sí. Sino que iba creciendo cada mes. Crecía un poquito y ya está, ¿no? Así es que todo en orden, y no veía necesidad de tampoco medir cuánto iba a gastar ni nada. Sí que, ya te digo, viajaba esos primeros años, luego ya me he vuelto un poco más pijo, pero los primeros años viajaba muy en modo mochilero. Entonces, yo qué sé, yo estaba en Chiang Mai y pagaba, recuerdo, 1,50 € por noche en el albergue y decía, joder, sé que estoy ganando dinero, si es que me he gastado 200 € al mes, si es que con muy mal que me vaya, con esto sobrevivo, ¿no? Sí. A mí me pasó algo similar. Yo durante muchos años en Nicaragua no contabilizaba el dinero que me gastaba, y al final me di cuenta, hubo un momento hace un par de años o 3 que cambié el chip y empecé a ponerme un presupuesto mensual y anual. Pero justamente era la inversa, no para gastar menos, sino para gastar más.
Porque realmente me daba cuenta de que yo mismo me cohibía muchas veces. Yo en Nicaragua he vivido tiempos cuando estaba en mi casa que gastaba 100 euros al mes. Es que nada. Y luego a veces me privaba de cosas y luego lo pensaba y decía, pero tú eres idiota, ¿sabes? Si es que no pasa nada, tío, cómprate lo que te dé la gana, si es que estás ahorrando cada mes un montón. Entonces empecé primero me puse un presupuesto anual para viajar y luego pues lo dividí mensualmente, ¿no? Y además lo aparté como ahora mismo pues tengo un presupuesto de 14.000 euros al año y tengo 2.000 que son para billetes de avión. Y eso está aparte de lo que sería mi gasto pues diario, ¿no? De mi gasto mensual y tal. Y en el momento en que empecé a viajar así, de golpe me privo mucho menos de cosas, disfruto más en cuanto a, pues yo qué sé, ahora mismo, bueno, estamos confinados cuando estamos grabando eso, ojalá que cuando lo publiquemos ya no esté esta situación, pues en mes de abril es que nadie ha gastado casi nada. Los que hemos estado encerrados en casa, si cuentas lo que has gastado, pues evidentemente es mucho menos que lo que sería un mes normal aquí, ¿no? Pues he aprovechado y he dicho, mira, es que me han sobrado 400 euros este mes, pues me compro unos auriculares que me apetecían desde hace tiempo, ¿por qué no? Es como cambia mucho el chip también en cuanto a la hora de eso, de hacer presupuestos y demás. Nos contabas que te fuiste a Praga y ahí me imagino que tu intención no era llegar a echarte novia, o sea, tú fuiste ahí porque te apetecía ir a Praga a conocer Praga, ¿no? No, al contrario. La novia la había conocido en Barcelona y era de la República Checa y ya cuando era novia, pues entonces ya decidí mudarme allí. Vale, entonces, bueno, estuvisteis un tiempo separados entonces, porque después de Barcelona fuiste a Madrid y a Italia. No, lo de Madrid e Italia fue antes de Barcelona. Fui a Barcelona, estuve, creo que fue, es que no recuerdo bien la fecha, creo que fue desde octubre de 2015, porque celebré mi 30 cumpleaños en Barcelona, esto sí me acuerdo. Entonces, desde septiembre, octubre de 2015 hasta marzo de 2016. Y ahí me fui a Brasil. Ahora me acuerdo, me fui a Brasil con mi amigo Marcos, que estuvimos en el Tomorrowland de Brasil y demás. Y ahí fue cuando empecé la relación, que los primeros meses pues fueron a distancia. Pues yo qué sé, yo fui a visitarla a ella a Praga alguna vez, ella también pues vino a España, hicimos un viaje por el sur y demás, y en marzo digamos que lo oficializamos. Entonces, después de este viaje a Brasil y después del verano, que también nos vimos, hicimos algún viajecillo juntos, y recuerdo que hicimos un viaje por La Rioja, por las bodegas y tal, en septiembre dije, vale, a ver, si yo quiero apostar por esta relación, en algún momento pues tenemos que estar cerca, tampoco podemos seguir así viéndonos cada 2 meses y yo por suerte puedo hacerlo y yo qué sé, no conozco mucho República Checa, Praga me gusta mucho, pues me voy para allá, que seguro que es una buena experiencia. Y nada, me alquilé un Airbnb de una chica que al final me hizo amigo suyo, que se llama Pablina, porque se la ha alquilado tantas veces que ya es amiga, y me establecí allí. No te fuiste a vivir con ella, sino que estabas tú viviendo solo y ella también, y os encontráis de vez en cuando, ¿no? Sí, ella tenía su propio piso en Praga, pero yo dije desde el primer momento que yo quería el mío. Creo que esto de vivir juntos hay que aplazarlo lo máximo posible. Y nada, pues me alquilé uno. Además, ella vive su piso está un poco más a las afueras, y a mí cuando voy a una ciudad nueva, ya que me lo puedo permitir, me gusta vivir en el centro, en un barrio chulo, que me guste no estar a las afueras y andar todo el tiempo con transportes. Así es que me busqué una casa en un barrio de Praga que se llama Karlín, y la verdad es que muy bien. Qué bien. Y en ese momento, bueno, ¿cuánto tiempo estuviste en Praga viviendo así con tu pareja? Bueno, separados, pero ya oficialmente ahí. Pues en Praga llegué en septiembre de 2016 o ahora tengo un poco las fechas mezcladas, pero estuve varios meses. Luego hicimos un mes que fuimos juntos a Hungría porque ella tenía vacaciones. Luego volví a Praga. Estuve yendo a clases de checo y todo para aprender un poquito el lenguaje, y creo que fue en marzo de 2018 que nos mudamos a Barcelona, los dos, de vuelta. Entonces estuve en total, ponle
7, 8 meses, pero no fueron todos seguidos. Fue como hubo épocas que estábamos en Hungría, luego pasaba un tiempo con mi familia en Cáceres, luego volví a la República Checa. Como al final podía alquilar el piso por meses, pues no había problema. Me imagino que para un chico de Cáceres, pues el invierno en la República Checa también no fue algo fácil, ¿no? de pasar, porque por lo que tengo entendido ahí hace un frío que pela. Hace frío, pero el frío no me molesta tanto. Yo creo que me molesta más la lluvia, el levantarte por la mañana y abrir la ventana y ver que es un día gris. Y en Praga, al menos el invierno que yo estuve, hacía sol, ¿no? A lo mejor luego hacía menos 13 grados, pero hacía sol y salías, yo qué sé, te ponías tu abrigo y tal, y no sentías tanto frío. Y sobre todo, lo que me di cuenta es que los locales y las casas están súper bien aisladas. Entonces, a lo mejor en la calle no hay nadie, pero los bares están todos llenos. Entonces tú entras a cualquier sitio, se está súper calentito, de hecho te tienes que empezar a quitarte la chaqueta ropa, y todo, ¿no? en cuanto llegas. Sí, porque si no te asas. Entonces no se me hizo tan duro. Tenía ahí mi coworking, iba y bien. ¿Y decidiste volver a Barcelona por algún motivo en especial? ¿Porque ella también le apetecía volver a Barcelona? ¿O cómo fue tu vuelta a Barcelona? ¿Y por qué la capital catalana? ¿Crees que es una buena base para emprendedores digitales? Pues la primera pregunta, el por qué nos vinimos a Barcelona, fue un poco, se juntaron varios factores. Mi novia, ella estaba estudiando la carrera de Ingeniería Informática allí en Praga, llevaba 2 años de carrera, ya iba a terminar el segundo año. Y estaba un poco aburrida de tantos estudios y de vivir allí en Praga, que llevaba muchos años viviendo, y le apetecía un cambio y algo para que le permitiese trabajar pronto. Entonces yo le hablé de los bootcamp de programación, que son cursos intensivos de 3 meses de programación, que digamos que te enseñan en esos 3 meses lo imprescindible y necesario para que puedas entrar como programador junior a trabajar en una startup o en una empresa, ¿no? Porque en el mundo de la programación la demanda es muy, muy grande y la oferta es pequeñita, sobre todo en ciudades pues tipo Madrid, Barcelona, donde hay mucha demanda de programadores. Entonces, le pareció una buena idea y había uno de estos bootcamps, el más conocido, que se llama Ironhack, en Barcelona, y además era en inglés. Entonces, le pareció bien esa idea, le apetecía venir a Barcelona, también era como una oportunidad para acabar de perfeccionar su español, y a mí tampoco me importaba porque ya conocía la ciudad, tenía amigos, sabía que es un sitio que me gustaba, así es que nada, nos buscamos un Airbnb cerca de Sagrada Familia desde marzo hasta finales de junio y nos fuimos para allá. Y ella hizo su curso, encontró trabajo y desde entonces seguimos viviendo aquí. Aunque ahora sí ya tenemos un piso con un alquiler normal, que ha sido el primer alquiler que he filmado yo en España, de alquiler de larga duración. Alquiler. Y además que estáis viviendo juntos, ¿no? O sea, yo entiendo ya que en el momento en que pasasteis a Barcelona ya no planteabais el vivir separados. Sí, ahí ya no podía escapar, ahí ya tuvimos que irnos a vivir juntos, sí. ¿Qué tal la convivencia en pareja para un viajero? Bien, yo la verdad es que la convivencia fue bien desde el primer momento que nos entendíamos. Hubo algún que otro roce, lo normal también por temas culturales, de cómo se entiende allí el dinero, de que si un chico tiene que pagar más o pagar menos, ese tipo de cosas, pero al final pues la actitud por ambos lados era buena, que yo creo que es lo importante en estos casos. Se hablaron las cosas y se solucionó. Pero yo tenía un poco de miedo, la verdad, con esto de vivir con una pareja, porque nunca lo había hecho hasta entonces, y bien, la verdad es muy bien. Qué bien, me alegro mucho y que dure para siempre. De hecho, en la vida en pareja es algo que cuando nos encontramos tú y yo, que hemos ido a comer alguna vez aquí en Barcelona, siempre hablamos, ¿no? Que para el emprendedor online, sobre todo si es viajero y demás, es complicado el compaginar la vida en pareja y realmente si no tienes una pareja que también tiene esa misma flexibilidad que tenemos nosotros, porque al final nosotros nos autogestionamos el tiempo, pero tenemos una flexibilidad total. O sea, tú puedes trabajar en la noche si te da la gana o en la mañana o un día no trabajar y al día siguiente trabajar el doble o lo que sea. ¿Cómo crees tú que eso es el ideal de convivencia en pareja o de perfiles
compatibles en este caso para nómadas digitales o emprendedores digitales? Pues yo, como tú bien dices, yo creo que es complicado. Yo creo que el ser nómada digital y tener pareja, salvo raras excepciones, pues que no es compatible y que es uno de los trade-offs que hay, ¿no? Es decir, pues si tú estás viajando por el mundo, va a ser una etapa de tu vida en la que no vas a tener pareja y ya está, no es algo a lo que renuncias. Las excepciones, a ver si hay gente que conozco, que les ha ido bien, pues a lo mejor la pareja se quedaba en casa y se encontraban en varios puntos del camino, o han tenido pues la suerte de encontrar una pareja que a lo mejor el proyecto era junto, el proyecto que estaban haciendo era junto, entonces trabajaban juntos y demás. Pero yo creo que eso es la excepción y que es complicado, es la verdad, ¿no? Porque, por ejemplo, hablaba con Pablo Calvo de Baiscanine, que él hablaba de esto y decía que él había llegado a la conclusión de que tampoco quería una chica como que se adaptase a su vida, ¿no? Porque tú tampoco quieres una persona como que abandone sus sueños y las cosas que quieran como por estar contigo, ¿no? Como que vaya a remolque de ti. Tampoco buscas eso, ¿no? Entonces él decía y es el que tiene un estilo de vida bastante extremo, ¿no? Que va ahí con la bicicleta y durmiendo en tiendas de campañas y demás, que él, si tenía una pareja, él quería pues alguien que tuviese su vida, pero que esa vida fuese compatible con la suya, ¿no? Pues eso, a lo mejor que hacía algún viaje con él durante el año, pero no tiene por qué hacerlo a ese nivel de extremismo como hace él o tanto tiempo, a lo mejor un par de viajes cortos y luego el resto del tiempo la persona está en su casa haciendo sus cosas y se encuentran o lo que sea, ¿no? Pero al final él también hablaba de que seguramente si tuviese novia, pues que tendría que cambiar su manera de viajar y que quizá no podría hacer esas cosas. Y es que al final yo pienso que una pareja es así, ¿no? Que hay que negociar y que hay que adaptarse por ambas partes. Entonces, mientras estás viajando, yo lo veo complicado y de alguna manera lo veo casi un poco como Erasmus, ¿no? Como que para vivir la experiencia completa es mejor hacerlo soltero para poder disfrutar de esa libertad total que yo creo que es buena experimentarla en algún momento de tu vida. Luego, si no estás viajando, como puede ser en mi caso, pienso que también es complicado, que también tiene sus cosas, ¿no? Sobre todo si tu pareja, digamos, tiene un trabajo normal. Porque lo cierto es que gente como tú o como yo, que somos emprendedores online, llevamos una vida rara, una vida un poco que va en contra de la vida que tiene el resto de personas, ¿no? Entonces, si tienes Además, lo ponen en entredicho continuamente. Sí, y si tienes una novia que a lo mejor, pues eso, trabaja un horario normal, pues a lo mejor el fin de semana quiere hacer cosas, ¿no? Porque es sus 2 días que tiene de vacaciones. Y tú a lo mejor ese fin de semana tienes un lanzamiento o lo que sea que tienes que trabajar porque es lo que toca y claro, esto genera un conflicto, ¿no? Porque dices, joder, es que siempre estás trabajando, no sé qué. Y hay otros conflictos, ¿no? Como el que a lo mejor, yo que sé, le dan un día de vacaciones, un miércoles, y dice, hoy tengo el día libre, vamos a hacer cosas, ¿no? Y como que asume que tú, como tienes flexibilidad de horario, tienes que adaptarte a lo suyo, ¿no? Y tú a lo mejor pues tienes tus planes y ese miércoles pues tienes algo importante, ¿no? Entonces surgen este tipo de problemas que hay que solucionar y que la otra persona también tiene que hacer su esfuerzo para entender, ¿no? Y entender que sí, que el tener como pareja un emprendedor digital pues tiene sus cosas negativas, como al final pues tienes un negocio, entonces estás muy pendiente del negocio, hay días que tienes que trabajar mucho y demás, pero que también ofrece otras cosas muy buenas, ¿no? Como la flexibilidad. Yo, por ejemplo, le decía a mi chica, si no fuese por el negocio, esta relación no hubiese salido adelante, pero yo no podría haberme mudado a la República Checa y lo hice, ¿no? Pues ahora, a lo mejor, en estas vacaciones que estamos en Hungría, pues tengo que trabajar y ya está, no hay más remedio, ¿no? Entonces, creo que de nuevo que hay que ceder por ambos lados. Y a mí cosas que me han ayudado, pues me ha ayudado el tener una oficina separada, bien dentro de la casa o bien en un coworking, para que la gente no asuma que está siempre disponible, ¿no? Que yo qué sé, llegue la persona por la tarde, tú a lo mejor estás trabajando, escribiendo algo y se pone a hablar contigo como si estuvieses disponible, ¿no? Como que no
no entiende que estás trabajando. Esto pasa mucho, sobre todo si trabajas en casa con tus padres, que yo qué sé, tu madre llega ahí a las 12 de la mañana, que tú estás trabajando y, pues tienes que hacer no sé qué, no sé cuántos. Y es como, estoy en mi horario de trabajo, ¿no? Tú, una persona Sí, ahora no normal, existo, si yo trabajo sí. de 10 a 6, no entras y le cuentas esto, se lo cuentas cuando termine de trabajar, ¿no? Entonces, claro, Hacer el cambio esto de para chip. la gente no lo entiende, ¿no? También importante el marcarse unos horarios porque también, pues la otra persona quiere estar contigo, es lógico, ¿no? Y esto tienes que hacer un esfuerzo y eso, y dejar claras las expectativas. Si vas a tener un lanzamiento o cualquier cosa, pues decirle, mira, esta semana voy a estar a tope, no vas a tener novio, es lo que hay, haz planes con tus amigos o lo que sea Sí. y ya está. Y luego pues podemos hacer unas vacaciones o lo que sea, ¿no? Pero al final creo que hay que ceder por ambas partes, ¿no? Tú si tienes pareja, no puede ser trabajo cuando me dé la gana y hago lo que sea, ¿no? Pero la otra persona también tiene que entender, pues, que estos negocios, por su naturaleza, pues, tienen unas características que son las que son y ya está, ¿no? Y al final yo creo que sí que es importante que sientas que la otra persona te apoya, ¿no? Porque si tú sientes que la otra persona como que está ahí como en contra y solo tiene problemas con que trabajes mucho o con horarios raros o no sé qué, pues esto no va a ir bien. De hecho, de todo esto que has dicho, creo que has dado varias claves que voy a retomar. Una de las cosas que recuerdo de la entrevista que le hiciste a Nina Anyway, que es la expareja de Pablo, ¿no? Que es de la entrevista que estás hablando. Y recuerdo que ella hablaba de la experiencia que tuvieron pues siendo pareja y también que, bueno, pues eso, que ella lo había dejado todo, ¿no? Para, digamos, para adaptarse a este proyecto loco, además en unas condiciones súper duras, como has comentado, ¿no? Ir en bici, acampar en cualquier lado, dormir en cualquier sitio y luego pedalear y pedalear y pedalear, que quieras o no, también tiene un desgaste físico brutal. Y hablaba mucho de las diferencias y peleas que habían tenido entre ellos, ¿no? Y me ha recordado, evidentemente, a experiencias propias que he tenido y el hecho de que alguien deje todo para adaptarse a tu proyecto es algo que es una crónica, una muerte anunciada, ¿no? Que se dice, o sea, que es evidente que nadie tiene que dejar todo para adaptarse al proyecto del otro porque es que entonces sencillamente no está viviendo su vida. Pero, por otro lado, a como lo planteabas, claro, ambos conocemos a parejas que viajando se llevan muy bien, por ejemplo Antonio G y Chris, que son una excepción, pero existe, ¿no? Entonces, al final, los que planteamos la vida viajando de manera semipermanente o permanente, pero con viajes más largos o viajando más lento y demás, también yo, por ejemplo, pues lo planteo y digo, joder, en algún momento me encantaría poder tener una pareja con la que compartir también esta parte, ¿no? Y vivir viajando, pero que realmente no sean ninguno de los dos está cediendo, ¿no? Yo creo que ahí va más por encontrar a alguien que sencillamente tiene su propio proyecto personal y que es compatible exactamente con el tuyo, ¿no? Es decir, si tú encontrases a una persona que también vive de su blog y que tiene un viviramáximo.net 2, sería mucho más fácil la compatibilidad que podríais tener, ¿no? Y bueno, todavía yo tengo la esperanza de que esto pueda ocurrir y bueno, creo que también es posible, aunque comparto totalmente lo que has dicho y es algo que ya sabes que es que hemos hablado muchas veces y cuando no existe esta compatibilidad, porque evidentemente tampoco nos enamoramos de la persona que queremos a dedo, ¿no? Eso sencillamente pues a veces pasa y dices, hostia, es que quiero compartir la vida contigo, pero claro, somos menos compatibles que el agua y el aceite, ¿no? Y buscar ahí un mix a veces se vuelve muy complicado. Si te parece, vamos a entrar un poco más a fondo en tu proyecto, en el actual, ¿no? Nos decías que desde el 2018 ya estás aquí en Barcelona, y ya te has alquilado un piso, estás asentado. Hay algo que yo envidio muchísimo que haces tú, que es que te vas un mes de vacaciones al año, de verdad, o sea, vacaciones en las que cierras todo, bajas la persiana, mandas un correo además a la audiencia avisando de que es que no existes, que no te llevas ni el portátil y creo que es en agosto que lo haces y normalmente te vas con los amigos a
a algún lado, ¿no? Creo que el año pasado fue Brasil o por Centroamérica, Costa Rica o algo así. ¿Cómo llegaste a esta conclusión que esto es lo que necesitabas? Porque entiendo que antes no lo hacías, sencillamente ibas viajando y mientras viajabas seguías trabajando y al final te habías encontrado momentos en los que no disfrutabas ni de viaje ni de trabajo. ¿En qué momento cambias el chip y dices, no, yo ahora vacaciones de verdad? Pues creo que la primera vez que lo hice fue en 2017, 2018. Fue por la época en la que decidí que iba a cambiar mi manera de viajar, que se acabó lo de ser nómada digital, que quería tener como una base y seguir viajando, pero menos, de otra manera, más viajes cortos, más con amigos y así. Y uno de los motivos por el que tomé esa decisión de cambiar mi manera de viajar era justamente por eso, ¿no? Porque, no sé, cada vez me daba más pereza, no me apetecía el tener que trabajar mientras estaba de viaje, quería pues disfrutar de lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, pues dije, vale, voy a hacer menos viajes, pero cuando me vaya de viaje, como ahora son menos, pues puedo estar centrado solo en el viaje y en desconectar. Y de hecho creo que es sano. Y nada, lo hice ese año y desde entonces pues lo he estado haciendo todos los años, porque realmente creo que es positivo, que es sano, que es bueno para nuestra salud mental el tener un periodo de desconexión total, ¿no? Que estoy incluso pensando para la próxima no llevarme ni el teléfono, ¿no? Eso todavía me da un poco de miedo, pero Sí, fue una sí, liberación claro. el no llevarme el portátil. Hostia, hay tanto. De hecho, yo es algo que ya te digo, es que envidio profundamente y no veo el momento de poder hacerlo. O sea, sencillamente, no sé, también porque mi foco de negocio o de proyecto es diferente, ¿no? Yo estoy haciendo una membresía, que es algo que requiere una constancia. Además, vendo infoproductos en Evergreen, que siempre están ahí, siempre hay que dar soporte, siempre tal. Y tú, de hecho, ¿cuándo fue que empezaste? Y aquí voy a ahondar más en lo que es tu negocio, con el proyecto actual de Encuentra tu camino. Pues llevamos 4 ediciones, entonces 2016, 2020, 2019, 2018. La primera fue en 2017. La lanzamos en enero de 2017, que es cuando estaba en Hungría. La lancé desde Budapest con un webinar. Pues empezamos el último trimestre del año anterior, de 2016. Ahí es cuando empecé. ¿Qué ha supuesto para ti? Es decir, para que no conozca el programa de Encuentra tu camino, en lugar de ser como el programa de Idea tu Blog, que digamos que era en Evergreen, ¿no? Que siempre se podían apuntar y podían siempre entrar en tu infoproducto. Aquí sí que es un programa cerrado, en el que tú haces un lanzamiento grande al año, centras un montón de esfuerzos en ese momento. Si no recuerdo mal, es en octubre, o por lo menos los otros años ha sido septiembre-octubre. Y luego estás unos meses trabajando exclusivamente para eso, para luego liberarte, ¿no? Entiendo que decidiste focalizar toda tu energía en un periodo concreto de tiempo para tener más tranquilidad en el resto. No fue una decisión consciente. El primer año que lo lanzamos, pues como era un programa que era nuevo y que no sabíamos que iba a funcionar, pues tampoco queríamos dejarlo abierto siempre, porque no sabíamos si iba a funcionar bien o mal, entonces preferíamos abrirlo, que entren pues los primeros alumnos, ver qué tal funciona, hacer cambios y luego sí que teníamos en mente el dejarlo abierto para siempre. Pero después de hacer varias ediciones, lo que hemos visto es que el que la gente empiece todos a la vez, que es muy positivo, porque es un programa que es, para la gente que no lo conozca, es un programa que ayuda a los alumnos a decidir qué hacer con su vida, ¿no? Es gente pues que está en un momento de su vida en el que se siente perdido, que está insatisfecho con su vida actual o con su trabajo, pero que no sabe qué es lo que le gustaría hacer, que sea diferente a eso, entonces pues le ayudamos a encontrarlo. Y como digo, tiene un aspecto muy importante de comunidad, porque es un proceso muy emocional, en el que la gente tiene muchos altibajos emocionales. Entonces, el que haya un grupo de gente que van avanzando a la vez, que van compartiendo, que se ayudan entre sí, que se apoyan entre sí en momentos bajos y demás, pues es muy importante. Y además hay sesiones semanales con los tutores. Es como un programa de coaching grupal. Entonces, claro, si el programa funciona de esta manera y sabemos
que esto es bueno para los alumnos, por mucho que yo quiera ponerlo en Evergreen, sería como hacerle no le estoy haciendo un favor. Sí, estoy haciendo algo que sé que es negativo para los alumnos. Entonces, al final, pues hemos dicho, vale, pues tendrá que ser así, porque es lo que funciona. Luego al final termina el programa y todos los alumnos lo que nos dicen es que lo que más les ha gustado del programa ha sido la comunidad, y que han conocido un montón de gente, que se han sentido muy apoyados, las sesiones con los tutores, tal. Entonces esto no lo podemos quitar si funciona tan bien. Así es que ha sido... Mi plan inicial era, vale, lo lanzo este año y luego lo ponemos en Evergreen cuando esté más pulido, pero al final, pues el mercado y la realidad nos ha llevado por otro lado. Y el modelo de lanzamiento pues tiene esa ventaja que comentabas, que pues te pegas una panzada de trabajar las semanas antes o los meses antes del lanzamiento y luego durante el programa, pero luego termina y eso te permite hacer cosas como en verano, decir, vale, en verano estamos en modo mantenimiento total y simplemente con que haya una persona de soporte, pues por si alguien pide una devolución de Idea tu Blog o por si tiene preguntas con Idea tu Blog y para responder los correos y tal, es más que suficiente para que el negocio siga funcionando, y sigue facturando por el producto Evergreen. De hecho, yo creo que yo que tengo muchos productos Evergreen, ahora de hecho estoy haciendo el movimiento a un producto de programa, ¿no? A coger y decir, oye, vais a empezar tal fecha y es que cada semana habrá estas clases, vais a avanzar todos en grupo y se darán tutorías grupales y se va a crear una comunidad desde un inicio, porque pienso, o la experiencia que he tenido después de haber participado en un montón de... Además de tener infoproductos propios, pues también estoy de externo en boluda.com, por ejemplo, o en la ND de Antonio G y demás. Y veo que cuando dejas a la gente como a su libre albedrío, incluso en programas mega caros, o sea, yo he participado en programas que cuesta 3.000 o 3.500 euros entrar ahí, ¿no? Y ves que la gente empieza súper motivada, pero posterga, ¿sabes? Porque dice, bueno, ahora, yo qué sé, ya como lo puede hacer cuando quiera, lo va dejando y al final no avanzan. Y luego van a remolque y van de culo y además el soporte también se vuelve mucho más complicado porque cuando yo tengo un curso así tengo que estar dando soporte a la vez a uno que ha iniciado con otro que está terminando y tengo que continuamente estar dando saltos en el programa de formación, ¿no? Y en cursos que son muy completos, no es que te hagan una pregunta y al vuelo la respondes, sino que tienes que volver a ver qué es lo que habías dicho en esa clase, hacer hincapié en ese tema concreto, etcétera, ¿no? Entonces, he llegado a la conclusión que es mucho mejor hacer este tipo de modelos como el que hacéis vosotros para coger y decir, oye, no, vamos a avanzar en grupo, pero es que si no avanzas con el grupo, te quedas atrás y punto, y el problema es tuyo. Y te lo digo desde un inicio y lo dejo claro, ¿no? De que aquí la manera de que aprendas es esta, porque hemos visto que el resto de maneras, pues normalmente la gente tiende a olvidarse, bueno, ya lo haré, y lo va procrastinando y al final nunca sale. No sé si mi enfoque es el correcto, tú que ya tienes la experiencia de 4 años, ¿crees que si no fuese de esta manera en la que marcáis unos tiempos, el éxito del programa tuyo sería tan grande o realmente también es parte del éxito que tenéis? A ver, yo lo que he aprendido en estos años es que es muy, muy, muy difícil que la gente consiga resultados. Es complicado por lo que tú dices, ¿no? Porque al final, pues, la gente tiene una vida, están ocupados y lo más fácil, pues, es ese curso que se han comprado, pues al final no les da tiempo, se encuentran una dificultad y lo dejan y demás. Pero yo, desde el primer día, pues siempre me ha dado rabia eso, ¿no? Que es como, joder, creo que he creado algo bueno y yo quiero que la gente lo aproveche porque si lo hacen yo sé que les va a ayudar. Entonces, ¿cómo consigo que la gente haga las cosas? Y en este sentido, lo de tener una fecha de inicio y final ayuda, pero yo creo que lo más potente es el tener el accountability, el tener una persona a la que rendir cuentas que esté encima de ti. Entonces, nosotros en Encuentra tu Camino tenemos una tasa de gente que termina el curso súper, súper alta. Si lo comparas con otros programas online es una locura.
Y es por eso, porque tenemos tutores. Cuando un alumno entra, se le asigna un tutor. Ese tutor está con ellos desde el primer día para responderle a cualquier pregunta, cualquier duda, es decir, impedir que se bloquee en cualquier momento. También tienen sesiones semanales con los tutores todas las semanas. Y los tutores, aquí sí que utilizamos los Excel mucho, tienen su Excel de seguimiento con toda la información de ese alumno, por qué módulo va, por lo que sea, y tienen instrucciones de si una persona tendría que haber entregado las tareas del módulo 3, porque tienen que entregar las tareas al final de cada módulo, pues si tiene que entregarlos y no las ha entregado, pues el tutor le va a escribir y así detrás con el látigo, oye, ¿qué ha pasado? ¿Está todo bien? ¿Hay algo con lo que te pueda ayudar? Y demás, porque muchas veces... No ponéis un muro de la vergüenza, ¿no? Ahí público con los nada, nombres. Nada. Esto es privado. Pero sí, esto ayuda porque muchas veces la gente se bloquea, pero no dice que se ha bloqueado. Entonces, en una condición normal perderías ese alumno, ¿no? Pero muchas veces es el tutor que insiste, oye, está todo bien, demás. Mira, es que, si te soy sincero, esto aquí, no sé qué, estoy de bajón. Entonces, pues ven cómo solucionarlo. Entonces, hacemos mucho esfuerzo en esto, ¿no? Para conseguir que los alumnos terminen y consigan resultados, porque es a mí lo que me hace feliz, lo que me motiva, el que la gente diga, joder, es que he hecho el programa y Ángel, mi vida ha cambiado desde que lo terminé y tal, ¿no? Digo, joder, he creado algo guay y la gente lo está utilizando. Y esto de nuevo yo creo que es algo personal, porque el lanzar de esta manera también limita el número de personas al que puedes llegar. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tener un curso con 10.000 personas y que tenga un 10% de éxito, o tener un curso con 100 personas y que tenga un 50% de éxito o un 75% de éxito? Con el de 10.000, a pesar de que el éxito es más bajo, pues estás, claro. Bueno, te forras, pero estás cambiando la vida a más gente en números absolutos que en el otro caso, ¿no? Entonces, hay gente que opina de más maneras. Hay gente que dice, mira, la responsabilidad de hacer las cosas es del alumno. Yo voy a crear un curso bueno con soportes y demás, y luego ya, si no lo haces, es culpa tuya, y voy a ir a volumen, pues tendré un porcentaje de éxito más bajo, pero voy a estar vendiendo todos los días, entonces voy a meter mucha gente, y hay gente, pues, como por ejemplo en mi caso, que digo, mira, yo es que no me acabo de sentir todavía cómodo con ese 10% o 5% de éxitos, y para mí es importante que el porcentaje sea alto, ¿no? Yo creo que al final hay que encontrar un equilibrio, pero bueno, son dos modelos diferentes. No, totalmente de acuerdo. Y de hecho es algo que a mí me pasa porque muchas veces, y además los grandes del mercado, digamos, o los que son más visibles dentro de la blogosfera en español, que en los últimos años además han salido debajo las piedras un montón de personas vendiendo cursos de todo. Todo lo imaginable está en venta ahora mismo y en anuncios en Facebook Ads. Y ves que mucha gente es volumen, ¿no? Es decir, bueno, yo te he creado este curso, vendo y lo importante es la venta. Y hay incluso muchos cursos que son bastante flojillos, o sea, que realmente ves que el esfuerzo que ha hecho el autor es 3 veces mayor en la venta que en la creación del curso, ¿no? Y dices, hostia, debería ser totalmente inverso. O sea, lo importante para mí de un curso o un programa es el contenido que vas a hacer y que además sirva. Yo incluso me he encontrado con casos de mentorías one-to-one, o sea, mentorías totalmente personalizadas, en las que he mentorizado y de hecho ese fue el punto de inflexión en el que decidí que ya no doy más mentorías. Tiraba la toalla y me decía, es que no tengo tiempo, tal, y yo, pero no puede ser que yo tenga que ir detrás de ti en un programa que encima te ha costado, que no son precios bajos, ¿no? Que digamos que son programas de alto coste. Y me decía, bueno, que se centraba en no sentirse mal porque ya había pagado por ello, ¿no? Y dices, hostia, si es que yo lo que busco aquí, evidentemente, es que se me repercuta en dinero el tiempo que voy a invertir en ti, pero la finalidad no es ganar dinero. Si yo quiero ganar dinero, no hago mentorías porque no es algo que me va a dar un montón de dinero. La finalidad es que realmente funcione, ¿no? Y eso hay mucha gente que no lo entiende. Yo creo que es algo mental y sobre todo cultural. En España se entiende que lo importante es vender, y cuando he hablado o en España o en el mercado latinoamericano también, ¿no? Lo importante es la venta. Y muchas veces hablas sobre todo con nomás digitales de habla más inglesa y demás, y entienden que no, que lo importante es el producto. O sea, que la venta es sencillamente una transacción, pero que lo importante es que el servicio que estés ofreciendo sea
realmente muy bueno y que tenga una finalidad y esa finalidad es la importante de ello, ¿no? Y en eso pues te alabo porque realmente dentro del mercado en español no he visto tanta gente que tenga esa misma mentalidad que la tuya. Me he encontrado muchas decepciones a veces en grandes lanzamientos que ves que sencillamente se centran en el lanzamiento y en facturar y es en plan, bueno, pues no limito plazas, porque tú podrías hacerlo perfectamente cuando haces el lanzamiento, no limito y pongo un tutor por cada 50 alumnos. ¿Que hay 2000? Pues bueno, pues pongo 40 tutores. Pero dices, a ver, no puedes poner 40 tutores aquí a peso porque el tutor tiene que estar formado y tiene que saber lo que está explicando, ¿no? ¿Cómo haces tú con los tutores tuyos de los programas? O sea, es gente que ha ideado contigo el programa, que ya lleva tiempo, que han pasado antes por el mismo. ¿Cómo has hecho en ese aspecto? Pues el primer requisito para poder ser tutor es el haber hecho el programa, por supuesto, el haber pasado por el programa, conocerlo bien, haber hecho todos los ejercicios. Entonces, la mayoría de tutores son antiguos alumnos que les ha encantado el programa, creen en el proyecto y que sin yo decir nada, ellos me escriben: Ángel, me encantaría ser tutor, yo tengo otro trabajo, tengo otra cosa, pero quiero colaborar porque creo en este proyecto. También me ha escrito gente que no ha sido alumna del curso y que me han dicho, mira, me encanta esto, quiero dedicarme a esto y creo en lo que haces y quiero ser tutor. Entonces, estas personas tenemos pocos con ese perfil, pero tenemos un par de tutores así, que lo que le hemos hecho es, vale, te voy a dar acceso al curso, lo tienes que hacer, tienes que mandarlo todos los ejercicios y si después de haber pasado por el curso te sigue gustando, entonces podemos hablar de ser tutor. Y aparte de eso, les formamos. Tenemos una formación interna para tutores que ha creado Isa, que es mi project manager y mi mano derecha, por así decirlo, y que ella ha sido tutora ya en 3 ediciones y además lo hace muy, muy bien. Entonces, pues hemos creado una formación, digamos, en la que explicamos, es como en el instituto que estaba el libro del profesor y el libro del alumno, ¿no? Y en el libro del profesor explican como los objetivos detrás de la lección y cómo corregir los ejercicios y demás. Pues hacemos lo mismo con los tutores. De hecho, no descarto el digamos, hacer, pues, igual que la PNL o que David de Coaching por Valores tiene su método y digamos que lo ha creado su propio sistema que enseña a otros coaches, pues el hacer algo así, porque realmente es lo que estamos haciendo, pero con nuestros propios tutores, ¿no? El certificarlos en nuestra metodología, en nuestro sistema, enseñarles, pues eso, cuáles son los objetivos de cada módulo, cómo se corrigen los ejercicios, qué pasa si el alumno reacciona de esta manera, pues hay que hacer esto, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido estamos muy contentos con los tutores. De hecho, bueno, tú en los últimos años, Vivir al Máximo, para los que lo conocemos de hace años atrás, ha cambiado totalmente. También, evidentemente, se te nota mucho más maduro. Es cosa de la edad y de la experiencia, es lógico. A mí me ha pasado exactamente igual. Has pegado, sobre todo, pues 2 años atrás, cambiaste totalmente el chip y decidiste, en lugar de crear tanto contenido escrito, decidiste apostarlo todo en un podcast, pero es que además con un formato súper arriesgado. O sea, fuiste o eres totalmente pionero. No sé si hay alguien haciendo entrevistas tan profundas como las tuyas, pero sobre todo las del inicio, ahora las haces un poco más cortas, pero las primeras eran entrevistas de 6 horas a personas. Explícanos un poco, ¿era esa la idea inicial del podcast? El podcast, bueno, se llama Una vida a tu medida, ¿o te encontraste con que traías invitados que tenían necesitaban tanto tiempo de entrevista y entonces sencillamente el tiempo dijiste, bueno, no importa lo que sea necesario para hacer la mejor entrevista que le hayan hecho a esta persona? Yo, que pasé por el podcast, debo decir que para mí es la mejor entrevista que me han hecho nunca. Fueron, creo que 6 horas, pero es que lo que la gente no sabe es que la previa a la entrevista también fueron otras, pues, 4 o 5 horas perfectamente. O sea, al final son súper profundas y estás un montón de tiempo y además es que grabas la previa y se ve que luego me pasaste o sea, bueno, vamos a desvelar, si te parece, cómo funciona las entrevistas. Sí, puedes contarlo. Grabamos una previa, ¿vale? Primero creo que me mandaste un correo diciendo, bueno, explícame un poco qué has hecho. Yo más o menos te expliqué y grabaste en Zoom
una pre-entrevista en la que sencillamente el invitado pues va tratando además de recordarlo por fechas y eres súper meticuloso en dar los saltos de manera cronológica, ¿no? Eso ya dura unas 5 horas y es evidente que después de eso tú te lo tienes que volver a ver, tomas todos los apuntes, con lo cual te puedes pasar otras 8 horas con ese mismo vídeo que ya has pregrabado, sacas un documento de Word que no recuerdo cuántas páginas tenía con toda mi vida, me lo mandaste y me dijiste, Carles, por favor, revisa esto y esta va a ser la entrevista que te voy a hacer. Que luego yo lo veía y digo, la hostia, si es un post entero de esto y claro, era una biografía mía, ¿no? Te corregí algunas fechas, por lo que sea, que estaban o mal, porque yo las he dicho mal en la primera vez que hablamos, lo que sea, y luego, a raíz de eso, vuelves a repasarlo todo y mandas ya la entrevista final, que para grabar, pues eso, necesitamos, en mi caso, creo que fueron 6 horas y media, y también yo soy consciente que tenía una vida un poco extraña y es largo, no poder explicarlo todo, y cuando yo me planteaba, digo, hostias, este hombre para hacer una entrevista necesita un mes, o sea, de horas laborales, ¿no? Porque realmente, y además creo que al inicio lo hacías todo tú. Cuando decidiste lanzar Una vida a tu medida, ¿eras consciente del trabajo que te iba a suponer? ¿O dijiste, bueno, voy a hacer entrevistas a la gente y me gusta el formato podcast, vamos a tirarnos a la piscina? Y luego te encontraste con que a lo que tú estás haciendo y al nivel de exigencia que tienes era algo que yo considero inviable en cuanto a trabajo. Bueno, en primer lugar, decirle a los oyentes que Carles ha exagerado un poco, que realmente no son tan largas. La tuya en concreto ha sido de las más largas. Creo que no llegó a las 6 horas y media, fueron como 5 horas, pero es por eso, porque tú has tenido como una vida de película con 1 millón de historias, de casas fantasmas, accidentes de avión, vamos, de todo, ¿no? Pero normalmente, pues yo qué sé, duran 3... Hombre, las iniciales 3 horas y media, eran... 4 horas y media... Ahora las últimas son más largas casi que las primeras, pero bueno, yo cuento un poco cómo fue la historia. Básicamente, como siempre, yo parto de una idea inicial, porque hay que partir de algo inicial, sobre todo de una visión, y luego pues las cosas van tomando su lugar, por así decirlo. Entonces, en mi caso, con el podcast, yo decidí empezar a grabar un podcast porque, por un lado, me apetecía probar algo diferente para, pues, al final con mi negocio me gusta disfrutar y hacer cosas que me gusten. Y lo del podcast, pues sí, me había llamado la atención, yo seguí algunos podcasts y pensaba que podría ser interesante, me apetecía. Y, por otro lado, quería ofrecerle a mi audiencia contenidos diferentes, ¿no? Al final el objetivo de mi proyecto es ayudar a la gente a crear una vida a su medida, pero había mucha gente que no conectaba conmigo, ¿no? Que a lo mejor escuchaban mi historia, decían, pero sí, pero es que yo soy más mayor, o es que yo no soy ingeniero como Ángel, o yo no tuve un buen trabajo, o yo no me quiero dedicar a los negocios online como Ángel, y demás, ¿no? Entonces, yo quería, de alguna manera, demostrarle a la gente que era posible crear una vida a tu medida, que la expresión una vida a tu medida tiene muchas definiciones y que hay muchos caminos diferentes para conseguirlo. Entonces, la manera de hacer eso era entrevistar a gente que ha creado diferentes definiciones de una vida a tu medida siguiendo diferentes caminos. Pero para que esto funcionase, yo lo que quería hacer era contar la historia de esas personas, ¿no? Porque, claro, tú coges, pongamos, a ti o a Sergio Fernández, ¿no? Sergio Fernández, que es súper conocido, no sé cuántos libros y tal, y tú le ves y si yo le hago la típica entrevista en el que le pregunto, Sergio, ¿qué consejos nos das para no sé qué, para no sé cuántos? Pues te es difícil conectar con él, ¿no? Porque dices, joder, es que este tío es súper inteligente, es la leche, mira dónde está en el estrellato, ¿no? Pero si yo cojo a Sergio Fernández, como hicimos en la entrevista que grabamos con él, y empiezo empiezo desde su infancia y desde cuando terminó la universidad y qué estudió y por qué lo estudió, pues tú compruebas que Sergio Fernández está igual de perdido que a lo mejor lo estás tú que lo estás escuchando en este momento, que estudió una carrera que luego no le valió para nada, que se equivocó, que se compró una casa y estuvo arrepentido, no sé qué, que tomó malas decisiones pero a base de intentarlo y de ir, de trabajar duro y de no sé qué, llegó a donde llegó, pero que ha sido un camino, pues con un montón de pasos, no ha sido algo que es mágico, ¿no? Sino que ha pasado por distintos retos, muchos de los cuales el oyente quizás se esté enfrentando en ese momento, pero la diferencia es que él esos retos los enfrentó quizá de otra manera a cómo otras personas los han enfrentado, ¿no?
Entonces yo creo que esto permite a la gente conectar con el invitado, ¿no? Porque siempre va a haber un punto en el que digas, vale, aquí estoy yo, ahora, ¿sabes? Y muchas veces, pues en el punto en el que está el oyente es mejor del cual empezó el invitado, pero luego el invitado ha seguido evolucionando, ¿no? Entonces yo eso es lo que quería crear y estaba un poco, no quería crear un podcast de entrevistas pues como los cientos que hay, que le hacen al entrevistador las típicas preguntas, que son casi las mismas para cada entrevistador, para cada invitado, que le dicen, ¿cuáles han sido los 3 errores más grandes que has cometido? ¿Cuál ha sido el número, no sé qué? Como preguntas así genéricas, un poco para quitárselo de en medio y ya está, ¿no? Yo lo que quería era hacer entrevistas que realmente te permitiesen conocer al invitado, que realmente te permitiesen conocer su historia, conocer su evolución desde esos inicios en los que todo el mundo está totalmente perdido y que es lo normal para que veas que esto es así y ver esa evolución, ¿no? Y luego también pedirle a esa persona que dé consejos prácticos para crear una vida a tu medida siguiendo el mismo camino que él ha seguido, porque habrá gente que a lo mejor pues le escuche y diga, pues quizá a mí me interesaría hacer lo mismo, ¿no? Quiero mostrar que hay diferentes caminos para crear una vida a tu medida y, digamos, darte el manual de instrucciones, los pasos que tienes que dar en caso de que consideres que ese camino es el adecuado para ti. Entonces, esa era la visión. Yo no tenía pensado que las entrevistas fuesen de 1 hora, ni de 3 horas, ni de 5, pero empecé a hacer entrevistas y bueno, pues salieron así, fueron evolucionando así. Luego, al principio, pues ni siquiera las ordenaba cronológicamente, pero claro, me puse a hacer las preguntas y dije, vale, para que la gente lo entienda, lo que tiene más sentido es ordenarla cronológicamente. Entonces, empezó así, luego metí una parte práctica al final, porque digo, vale, es que si empiezo a meterme en preguntas prácticas durante la historia, a lo mejor la gente pierde el hilo de la historia. Entonces, fue un poco evolucionando hasta llegar al formato actual. Y es un formato que es gracioso porque hay gente que lo odia, que hay gente que recibimos muchísimos emails. Ángel, de verdad, me encantaría escuchar el podcast, pero es que es muy largo, se me hace muy pesado, o no tengo tiempo, o lo que sea. Y luego hay gente que es súper fanática, que incluso se los escucha varias veces y que si no publico los podcasts me escriben y que dicen, es que los escucho, es el mejor momento de la semana, no sé qué. Entonces, yo creo que eso es lo que tú tienes que conseguir cuando haces un proyecto, ¿no? Al final, el crear algo que está bien para todo el mundo, pues no es lo que funciona, ¿no? Yo creo que está bien que haya gente que no le guste. Yo, la gente que me escribe, les digo, lo entiendo perfectamente, sé que no son para todo el mundo. Si pues esta persona que he entrevistado seguro que ha dado un montón de entrevistas más con otro formato que te resulta más agradable y más manejable para ti, te invito a que escuches estos podcasts. Pero creo que es positivo eso, el que haya gente que sea súper fanática, porque al final eso quiere decir que has creado algo único, ¿no? Algo, no sé quién lo decía, Seth Godin, ¿no? Que diga, pregúntate si dejase de hacerlo, ¿habría alguien que lo echaría de menos? Y yo creo que en este caso sí. Digamos, este podcast que he creado es marca de la casa, por decirlo así. Es algo muy, muy peculiar, que entiendo que no todo el mundo le gusta, pero bueno, mis artículos también son largos, me gusta profundizar en las cosas, creo que hay suficiente superficialidad y quería hacer algo diferente. Esa es un poco la historia. No, me parece perfecto. A mí me gusta mucho. De hecho, por eso justamente, bueno, para que no sepa la historia, yo le escribí a Ángel diciéndole, oye, entrevístame a mí. O sea, creo que tú mandaste un correo a tu audiencia diciendo, si conocéis a alguien, proponed tal. Y no sé si había otro loco que te decía, pues aquí estoy yo. Pero bueno, fue así, ¿no? Y entonces de ahí, pues sí que nos conocíamos por gente común y a partir de ahí, pues decidiste hacer la entrevista. Y yo doy fe de que a raíz de eso, y a día de hoy todavía me sigue escribiendo mucha gente que son audiencia tuya, que los ves que son fanáticos, ¿no? Que es gente con la que es mucho más fácil conectar, y también comparto eso de decir, vale, es que solo deberías centrarte en este tipo de gente. Luego hay, evidentemente, una masa detrás que sí, que llega a tus contenidos, que llega a tu blog, que llega a ti. Pero si tú creas el contenido para un tipo de personas en concreto, a la que además rápidamente, no sé si a ti te pasa también, o te pasaba sobre todo al inicio del proyecto, le pones nombre y apellidos. Es decir, yo tengo mucha gente que me manda correos de manera muy recurrente, que conectas más fácilmente, que te dicen, hostia, Carles, esto lo has dicho de esta manera y a lo mejor aquí has patinado, pero bueno, que también pues te perdonan un poco la
las cagadas que puedas hacer, ¿no? Porque también es normal. Pero con la que conectas muy fácilmente. Y esto, si no recuerdo mal, tú empezaste a hacer la fiesta de Vivir al Máximo de manera presencial justamente para eso, ¿no? Para conocer a esta gente que con la que mantenías una relación, que eran seguidores tuyos, que eran gente que seguía el proyecto de Vivir al Máximo, esto antes de tu podcast. Y que, bueno, pues ahí os poníais nombres y apellidos y cara y conocías a la gente de verdad. Y de hecho, he conocido a varios que han sido puntos de inflexión de cambio de vida. De hecho, tú entrevistaste también a Pau, que por lo que decía, pues eso, ¿no? Fue a la fiesta de Vivir al Máximo y de golpe empezó a conocer a mucha gente con afinidad y cambió el chip de muchas cosas. Sí, uno de los motivos por los que empecé el blog era porque cuando yo tomé esta decisión de dejar Microsoft y de meterme en los negocios online, de pronto me vi un poco fuera de lugar, ¿no? Yo cuando me juntaba con mis amigos de toda la vida, como yo les hablaba de esto y era como si les estuviese hablando en chino, ¿no? Pues ellos, muchos no tenían ningún interés en montar un negocio ni en viajar, estaban muy contentos en Cáceres y demás, ¿no? Entonces yo pensé, joder, necesito encontrar otros amigos. No es que deje de hablar con estos amigos, que me los paso muy bien y sigo quedando con ellos, pero necesito encontrar otro grupo de amigos, gente afín, gente que comparta mis valores, mi visión de la vida, que no me diga que estoy loco cuando les cuente que he dejado Microsoft, sino que le brillen los ojos y que digan, cuéntame cómo has hecho esto y tal. Entonces dije, bueno, pues ¿cuál es la manera de hacer esto? Voy a crear un blog en el que pues cuente mi historia, cuente mi filosofía, cuente las cosas en las que yo creo, porque esto funcionará como un imán para atraer a estas personas. Y efectivamente, así fue. Empecé a publicar y pues al principio muy lentamente, a lo mejor una vez por semana, algo así, me escribía alguien, un desconocido, soy Pedro de Zaragoza, que no sé qué, que he leído, me siento súper identificado, me escribía un email gigante que me contaba su vida y, joder, yo me alegraba un montón. Sí, cuando vengas a Zaragoza te voy a invitar a no sé dónde, tal cual. Entonces yo muchas veces lo que hacía era decirle, pues vamos a hacer un Skype y nos conocemos y conocí gente y tal, ¿no? Y llegó un punto que el blog ya había crecido. Y aprovechando que era lo de los premios Bitácoras, que creo que ya no existe y que yo era uno de los nominados, dije, pues venga, vamos a organizar algo en Madrid para yo conocer a todas estas personas que me iban prometiendo, que me iban diciendo, te invitaré a una cerveza cuando nos veamos. Pues venga, vamos a pasar por caja y vamos a hacer algo para conocernos en persona. Pero más que conocerlos yo, lo que me interesaba también es que se conociesen entre ellos. Por eso, ¿no? Porque yo sabía lo difícil que es encontrar a gente con esta manera de ver el mundo, ¿no? Muchas veces puedes incluso tirar la toalla, ¿no? Y pensar que estás loco, que eres raro y tal, y decir, mira, el problema lo tengo yo y ya está, ¿no? Entonces quería demostrarles a estas personas que no, que había gente que pensaba como ellos, más gente así, y que yo, pues, había creado este blog, entonces tenía la posibilidad de juntarlos, entonces tenía que aprovechar esa comunidad. Digamos que era la manera de devolverle a todos los lectores pues su confianza. Era como un regalo para los lectores. Yo lo veía así porque en todas las fiestas BAM he perdido dinero hasta ahora. Nunca ha sido con ánimo de lucro, ha sido como para devolverles como un agradecimiento a los lectores, ¿no? De os voy a dar la oportunidad de que os conozcáis entre vosotros porque esto es lo más potente que hay. Y efectivamente ha pasado eso en todos los eventos que han funcionado increíble, que la conexión que se ha creado súper rápido y súper profunda. Bueno, hay varias parejas que han salido de estos eventos. Vas a ser padrino de niños y de bodas, lo sabes. Espero que sí. Hay amistades que han salido. Yo, de hecho, del primer evento, pues todavía tengo varios amigos de esos primeros, de ese primer evento. Entonces, es guay. Esta parte presencial a mí me gusta y ha funcionado muy bien siempre que la hemos hecho. Sí, de hecho, yo es algo que también he hecho mucho en falta por lo mismo, ¿no? Cuando estás viviendo fuera y vuelves y de golpe te ves con los amigos de toda la vida y dices, es que me siento, vamos, un pez fuera del agua, pero enorme, ¿no? De que hay una distancia tan grande que una cosa no quita la otra. O sea, la amistad permanece y tienes que cambiar tú el chip, porque el que has cambiado ha sido tú, no han sido ellos, evidentemente. Y encontrar gente con afinidad es bastante difícil, sobre todo viajando. Es complicado y a través de blog o demás se conoce a gente muy interesante y a gente con afinidad que quieras o no, pues joder, terminas
creando vínculos mucho más estrechos porque son más rápidos, porque la unión que tienes es la afinidad de lo que tú buscas, ¿no? Y eso, joder, pues es para mí uno de los éxitos más grandes que tiene todo esto del blogging, de podcasting, da igual, de compartir una manera de vivir diferente o de vivir al máximo, de vivir distinto, ¿no? ¿Cuándo fue que hiciste la última fiesta? Creo que fue hace 1 año y medio, ¿no? ¿En el 2019 o en el 2018? Hace 2 años. Hace 2 años. Normalmente las hago cada 2 años. Este año hubiese tocado, pero bueno, ha pasado lo que ha pasado, así es que... Con las circunstancias que hay, a mí también se me han cancelado los eventos presenciales y a saber hasta cuándo lo vas a posponer, ¿no? Ángel, tú en tus entrevistas las terminas siempre preguntando al entrevistado por libros. Que cuenten 3 libros. Y yo no te voy a pedir que nos digas 3 libros, sino... Aparte del de Tim Ferriss, que sé que te cambió la vida, fue el que te cambió el chip a ti, el de la semana laboral de 4 horas. ¿Qué libros crees que son muy importantes para ti y que han hecho evolucionar tu manera de pensar? Tú además me consta que eres ávido lector, o sea que estás siempre con algún libro o más de uno al mismo tiempo leyendo y aprendiendo y estudiando, y que además casi todos los que, por lo que he ido escuchando, recomiendas son en inglés. O sea, tú acostumbras a leer siempre en lengua original al autor, si es que es inglés, ¿no? Sí, suelo leer en inglés, no las novelas y eso, suelo intentarlas leer en español, pero los libros de no ficción, desgraciadamente hay muchos que no están traducidos, y los que están traducidos, la traducción suele ser lamentable, como que la persona que lo ha traducido parece que no ha entendido lo que quiere contar esa persona en el libro, porque a lo mejor pone una palabra que no es la acepción correcta, que no tiene sentido en esa frase, ¿no? Que es como, pero tú no te estás enterando de lo que va este libro. Entonces, si ves los comentarios de Amazon de muchos libros en español, ponen el libro genial, pero la traducción es horrible. Entonces, suelo leerlos en inglés por ese motivo. Pero sí, libros que me han marcado, ¿no? Yo creo que un libro te marca cuando lees, digamos, el libro correcto en el momento adecuado, ¿no? Es cuando suele un libro que sueles tener un breakthrough. Entonces, muchas veces los libros que más te cambian no son necesariamente los mejores libros, sino simplemente un libro que tenía el mensaje correcto, que lo leíste cuando lo necesitabas. Y en mi caso, han tenido gran impacto en mí, además del de la semana laboral de 4 horas que mencionabas antes, que es un poco el que lo empezó todo. Han tenido una gran impacto en mí el libro que comentaba al principio de la entrevista, de Millionaire Fastlane, que creo que ya está en español, no sé qué tal es la traducción, pero creo que se llama La vía rápida del millonario, y que, bueno, es un libro así con un título que suena un poco scam, pero es el libro que cuenta las cosas de verdad. Es de un tío que es multimillonario, que creó una web online de alquiler de limusinas, de limos.com, la vendió por no sé cuántos millones, luego los que la compraron la arruinaron, se la volvió a comprar, la volvió a levantar, la vendió todavía por más millones. ¿Otra vez a los mismos o no? A otros, imagino. y tiene vídeos en YouTube, hay en una casa en Arizona con unas cascadas, no sé qué, tomándose una coronita y poniendo a todo el mundo a parir. Pero básicamente lo que cuenta ese libro es cómo los millonarios hacen millonarios. Que parece una tontería, pero te lo explica de una manera que a mí me quedó muy claro, ¿no? De una manera matemática, una ecuación, habla de que lo importante es desligar el tiempo del dinero y demás, y para mí marcó un antes y un después. A lo mejor hay gente que lo lee ahora y le parece muy básico, pero a mí me encantó, y además el tío lo cuenta de una manera... Como es multimillonario, de dato de igual, pone a todo el mundo a parir, ¿no? Por ejemplo, él critica mucho a la gente que dice que se ha hecho millonarios enseñando una cosa diferente es decir, ellos te dicen, para ganar dinero haz esto, pero ellos están ganando dinero haciendo otra cosa diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, critica mucho al de Rich Dad, Poor Dad, que dice, sí, habla de invierte en inmobiliarias, pero él como se ha forrado ha sido vendiendo libros y vendiendo productos. ¿No? Y cosas así, sí. Entonces, critica con nombres y apellidos. Es muy guay el hombre. Este libro, entonces, me marcó mucho. Es el que hablaba antes, que te hablaba de que en un negocio necesitas tener control. También critica mucho a los marketing multinivel, justamente por esto, ¿no? Porque es un negocio que sientes que tienes un negocio, pero realmente no tienes un negocio.
También me marcó mucho, antes de empezar el blog y demás, el otro libro que mencionaba, el de Ikigai, de Sebastian Marshall, que es más bien una colección de posts, pero no sé, eran como todos los posts tenían unos consejos brutales. También ha sido de los primeros libros que leí, pero me marcó mucho. De hecho, tengo un resumen en Vivir al Máximo publicado. Y otro libro que también me marcó mucho se llama How I Found Freedom in an Unfree World, de Harry Brown. Es un libro antiguo de 1980 y pico, con una portada así, con unas nubes muy fea, pero el libro es un libro que a mí me marcó, que habla de cómo ser libre, ¿no? Y además está escrito en un estilo muy, muy directo, muy claro, muy, muy racional. Y él habla de las trampas de la libertad, ¿no? De cómo somos nosotros los que nosotros mismos nos ponemos trampas que nos impiden ser libres, ¿no? Él, por ejemplo, habla de la trampa de la utopía, ¿no? De decir, de que es la creencia de que todo el mundo tiene que funcionar perfecto para que tú puedas ser libre. O también habla de las trampas del gobierno y de que tienes que de gente que piensa que tiene que cambiar la sociedad para poder hacer ellos ciertas cosas, ¿no? Cuando es más fácil el simplemente adaptarte tú. Es un libro, no sé, que a mí me hizo reflexionar mucho y que he leído varias veces y que me parece muy potente. Muy, muy poca gente lo conoce porque es antiguo, pero está muy, muy bien. De hecho, y diría esos tres. Tú mismo tienes un libro escrito por ti, tienes un ebook en tu web, ¿no? Hablando de la libertad, que es Sí. una especie de ensayo pues eso, ¿no? A una recopilación de lo que tú crees que es la libertad y profundizas mucho sobre el concepto de libertad en todos sus aspectos. Para ti, la libertad financiera, en cuanto entendido a lo que, por ejemplo, promueve Robert Kiyosaki o la jubilación anticipada o la autojubilación anticipada, ¿es un objetivo vital que tienes? No es un objetivo. Tampoco pienso que es un error hacer la libertad financiera tu objetivo último, ¿no? Veo que mucha gente está obsesionada con esto, pero yo he hablado con varias personas que han conseguido la libertad financiera y me han dicho, bueno, cuando lo conseguí, me vi ahí, No ¿y ahora cambia qué? nada, ¿no? Y me deprimí, ¿no? Entonces, yo no lo tengo como objetivo, yo no me quiero jubilar, yo espero trabajar hasta los últimos días de mi vida, obviamente en cosas que me gustan y que me apetezcan, y creo que el objetivo es crear una vida que te haga feliz. Obviamente el tener independencia financiera ayuda, ¿no? Es muy difícil, tener control sobre tu vida si no tienes recursos económicos y si estás muy presionado con el dinero. Eso te obliga, al final la falta de dinero te obliga a tomar ciertas decisiones que a lo mejor no es las que tú quieres tomar, hacer cosas que no quieres hacer, ¿no? Entonces sí que es importante tener independencia financiera, pero para mí no es un objetivo el decir, vale, quiero vivir sin trabajar, quiero vivir de los intereses para dedicarme a no hacer nada. No es mi obsesión. Sí que sigo ahorrando, sí que sigo invirtiendo. Imagino que en algún momento pues llegaré a ese punto en el que teóricamente me podría jubilar y ya vivir el resto de mi vida de los intereses, pero no me preocupa por eso, porque al final siento que eso no me va a dar la felicidad, que lo que me va a dar la felicidad es pues cómo sea mi vida, dedicarme a cosas que me gusten y demás. Entonces intento hacer eso desde ya y no esperar a la libertad financiera, porque al final puedes caer un poco en la misma trampa de la que habla Tim Ferriss, ¿no? De decir, de esperar a la jubilación para hacer las cosas que te hacen feliz. Puedes caer en la misma trampa de esperar a la libertad financiera para hacer las cosas que te hacen feliz. Entonces al final estás en las mismas. A lo mejor la alcanzas 15 años antes de que te jubilarías, pero si has vivido puteado, sí. Claro, si no has aprendido qué es lo que te hace feliz y cómo crear una vida que te haga feliz, cuando de pronto tengas un montón de tiempo, ese tiempo te va a hacer más mal que bien, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y yo además que, como sabes, pues fue para mí una obsesión el conseguir la libertad financiera durante unos años y sacrifiqué un montón de cosas para que luego, para remate, pues cuando lo había conseguido se perdiera. Entendí que no, que es lo que tú contabas, ¿no? Que sencillamente
La libertad financiera puede entenderse de otra manera, sencillamente de decir, vale, tengo suficiente dinero para vivir, ganándome la vida haciendo lo que quiero y no me preocupo del ingreso que tengo porque es más que suficiente y evidentemente pues mantienes inversiones, mantienes tratando de que este ingreso aumente, pero sin necesidad de hacer ningún tipo de sacrificio para que eso ocurra, ¿no? Sino al revés, haciendo el camino que tú quieres y tratando de sentirte lo más útil posible, que es eso lo que te hará feliz, ¿no? Ángel, ¿cuándo vamos a ver un libro tuyo publicado en las librerías? Estoy seguro que es algo que se te ha ocurrido varias veces y que no tardaremos mucho. ¿Está ya preparándose o qué pasa? Pues me hicieron hace un par de años una oferta de Editorial Planeta, que querían que escribiese un libro, pero la rechacé porque en ese momento no era un objetivo que tuviese en mente. Pienso que escribir un libro pues tiene que ser mucho curro y si algún día lo escribo quiero que sea algo guay. Y sí que tengo en mente la idea en algún momento de escribir un libro que se llame Una vida a tu medida, como el podcast, y que contenga los principios para crear una vida a tu medida, porque yo al final lo que estoy viendo después de entrevistar a mucha gente durante muchas horas es que hay muchos principios comunes, ¿no? Y que estas personas que han conseguido crear una vida a su medida, pues tienen otros principios, otra manera de enfocar los problemas distinta a la de la mayoría de la gente, y eso es lo que les permite llegar a donde han llegado, ¿no? Entonces, me gustaría condensar esos principios y crear una especie de manual muy práctico, como todo lo que hago, para crear una vida a tu medida y cada uno de esos principios, pues ilustrarlos con historias reales de las personas que han pasado por el podcast. Pero esto es un proyecto más a largo plazo, creo que todavía tengo que aprender y que entrevistar a más gente, pero es algo que me gustaría y que creo que digamos, podría ser un buen resumen, una buena conclusión a este proyecto. De hecho, de los entrevistados que han pasado por tu podcast y de la gente que has conocido que tenemos una vida a tu medida, ¿no? Y ahí también te incluyo a ti porque tú también te has diseñado una vida a tu medida. Creo que siempre hay un mismo patrón, que es lo que decías, pero en todos es siempre el trabajo exagerado, o sea, el tirar para adelante a coste que sea y marcarse un objetivo y siempre asumirlo sin ni siquiera plantearse que no es asumible. O sea, yo es algo que soy así de burro, ¿no? Por decirlo de una manera, yo quiero hacer eso y no me planteo que no puede hacerse y al final pues lo puedes lograr o a lo mejor fracasas, pero somos muy tozudos o con una visión muy fuerte de que es necesidad de trabajo el hacer una cosa. ¿Has encontrado a alguien que haya tenido éxito y no tenga ese perfil? Es decir, a mí me llega mucha gente y veo constantemente, sobre todo en temas de fotografía stock, que es donde tengo más audiencia, ¿no? Muchos fotógrafos que quieren el éxito de manera fácil. Y me doy cuenta igual que allí los que han triunfado de verdad es lo mismo. Es gente que curra como locos y que tienen un foco y no los desvías. O sea, ya les puedes poner lo que sea de por medio, que van a tardar más o menos. Pero que llegan al éxito pues sencillamente porque es el objetivo que se ha marcado y siguen y siguen y siguen. Y muchas veces, de hecho, ni siquiera es un objetivo que se ha marcado, sino que saben que es la línea de trabajo correcta y vas para adelante y punto, ¿no? No hay otra. ¿Tú crees que esta es la virtud más necesaria de una persona que tiene éxito a la hora de crear su vida a su medida? ¿O hay otros factores que también influyen, que son más determinantes? No sé cuál es el más determinante o el más importante, pero desde luego ese que comentas sí que es uno que comparten todos, ¿no? Yo creo que todas las personas que les va muy bien en la vida y que han conseguido crear esa vida a tu medida, si por algo destacan es porque cuando empezaron tenían unas ganas locas de trabajar y de hacer cosas y a cualquier cosa que le echasen, cualquier oportunidad, decían que sí y lo daban todo con ilusión, con ganas y más enfocados en aprender que en ganar dinero. Que yo creo que es un error que cometen muchos jóvenes, ¿no? Que cuando tú empiezas tu carrera, tu prioridad debe ser aprender y
demostrar que eres bueno, ¿no? Pero sobre todo aprender y mejorar tus habilidades, que te den la oportunidad de trabajar, sea como sea, ¿no? Y obviamente no estoy recomendando el trabajar gratis, eso es otro tema, ¿no? Si cuando se trabaja gratis hay que hacerlo siempre con una estrategia detrás, pero sí, ves la gente que tenían ganas y que le ofrecían cualquier cosa y decían, sí, me da igual que no lo sepa hacer, yo voy a intentarlo hacer lo mejor posible, no te preocupes por el dinero, me pagas esto, que si lo hago bien ya podremos hablar de pagarme más, ¿no? Y tenían esas ganas. Y eso es algo imprescindible, ¿no? Eso es algo imprescindible porque los inicios son duros para todo. Los inicios son complicados, pero luego las opciones vienen de ahí, de ese esfuerzo y de esas habilidades que has desarrollado con mucho trabajo en los años anteriores. No es mágico. Totalmente de acuerdo. Yo creo que, de hecho, si te hiciese o cuando a mí me la han hecho alguna vez, la típica pregunta de cuál es la receta, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que va a empezar a emprender y que va a seguir el camino que tú ya has caminado? Yo siempre digo lo mismo, es que la actitud lo es todo. O sea, puedes saber más o menos, da igual, vas a llegar antes o después, pero si tú no tienes la actitud correcta, ya puedes saber lo que tú quieras, que no llegas. Te vas a perder en el camino o vas a pegar un pelotazo un día y luego se te verán las orejas rápido, ¿no? De que no estás ofreciendo realmente lo que dices no es, o no estás yendo por los caminos correctos que te los marcas tú mismo, pero al final es sencillamente la persona que quiere comerse el mundo se termina comiendo, ¿no? O por lo menos todos los que han llegado al éxito han tenido esta característica previamente. Ángel, muchas gracias. La entrevista pues ha sido más larga de lo que es habitual en este podcast, pero ya era consciente. Yo creo que toda la audiencia cuando ha escuchado tu nombre ya ha dicho, vale, aquí hay que sentarse y vamos a estar charlando un buen rato. Cuando quieras, ya sabes que esta es tu casa. Ha sido un placer y ojalá pues podamos comer pronto juntos en algún lado, en alguna terraza en Barcelona, que, bueno, pues veremos a ver cómo suceden las cosas. ¿Qué futuro tiene Vivir en Máximo y hacia dónde está yendo? Es decir, ahora ya tienes el podcast, Tu vida a tu medida, tienes tu programa, Encuentra tu camino, tienes tus vacaciones de verano de un mes de no saber nada de nada, bajar la persiana. ¿Vas a asentar el proyecto así o estás creando nuevas cosas? Pues en principio quiero seguir en la misma línea. No tengo pensado, nunca ha sido mi objetivo el crear una empresa súper grande. Me gusta tener un negocio pequeñito y mi foco va a seguir en seguir creando contenido útil para los lectores y para los oyentes y seguir mejorando y ofreciendo mis cursos. Ahora acabamos de terminar la cuarta edición de Encuentra tu camino y estamos en el proceso de recopilar todo el feedback de los alumnos, de los tutores y demás para ver qué mejoras vamos a hacer para la quinta edición. Y así es como lo vamos haciendo. Cada año mejoramos mucho el programa para que sea el mejor producto dentro de su sector. Y nada, prepararemos el próximo lanzamiento que ahora mismo, si te soy sincero, todos los planes de negocio están un poco en stand-by con esto del coronavirus, porque yo tenía pensado irme a viajar con mi chica la segunda mitad del año, pero claro, todo esto ha roto los planes en pedazos, entonces los planes de negocio estaban un poco condicionados a eso, porque mientras estaba viajando pues quería pues tomármelo con calma y no hacer ningún lanzamiento ni nada, pero claro, ahora como no sabemos cuándo vamos a poder hacer ese viaje, pues tampoco sé cómo organizar muy bien los lanzamientos y los planes de negocio y demás. Ahora ibas a estar de viaje tú, ¿no? Sí, a finales de este mes el plan debería haber dejado el piso, que obviamente todavía ni lo hemos dejado ni hemos dicho que lo vayamos a dejar, para a finales de junio irme a Rusia, que era el primer destino, que es un país que tengo muchas ganas de conocer, pero ha pasado esto, así es que ya te digo, está todo un poco en stand-by, pero de momento no tengo así a nivel de negocio hacer ningún cambio radical, ni estoy trabajando en ningún nuevo producto, ni nada, ¿no? Yo, lo que funciona, yo creo que hay que mantenerlo y seguir haciendo las cosas bien y bueno, pero iremos viendo que estas cosas también cambian rápidamente. También entiendo que tu intención no es la de volver a la carretera, por decirlo de una manera, volver a mochileo y vivir viajando en plan nómada digital, sino que
¿tienes ganas de tener una vida más familiar, de tener una tranquilidad o estabilidad, por decirlo de una manera? ¿O Sí, no? Sí, yo quiero tener una familia. Además, siento que ya tengo la edad, que me encuentro preparado. Me apetece mucho tener niños. Y un poco el viaje este viene por eso, ¿no? Porque ya he hablado con mi novia de esto. Ella también quiere tener una familia, pero le apetecía mucho el hacer un gran viaje antes de asentarse y tener bebés y tal, porque obviamente cuando tienes niños, pues todas estas cosas son más complicadas. Entonces, la idea era hacer este viaje para luego asentarnos en Praga, que yo continuase con mis estudios de checo para poder entender lo que digan mis hijos luego, que es importante, ¿no? Porque si no luego hablan en checo con su madre, yo no me entero cuando no quieran que me entere y esto no lo puedo permitir. Así es que ponerme las pilas y tener una familia, pero ya te digo que ha pasado esto, así es que están todos los planes en stand-by ahora mismo. Estamos pendientes de las noticias, pues para ver si lo posponemos o lo hacemos, pero a lo mejor a partir de septiembre o de octubre, más reducido, o qué va a pasar. Bueno, mucha suerte en este viaje y lo que se venga. Estoy seguro que vas a tener, allá donde vayas vas a tener éxito y vas a estar súper cómodo, con familia o sin familia, o viajando o estando quieto, que has demostrado claramente que eres un tío que puede hacer lo que le dé la gana y realmente pues ha diseñado una vida a tu medida, ¿no? Y está enseñando a los demás cómo hacerlo. Sin más, Ángel, muchas gracias y ya sabes que esta es tu casa. Gracias a ti, Carles, ha sido un placer y nada, espero que lo que tú has dicho antes, que nos veamos pronto y que podamos tomarnos algo y comer pronto. Hasta la próxima. Chao.